Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar puntuales a las 11. Bienvenidos a la sesión de hoy que trata de poner un poco a esclarecer los conceptos que estamos teniendo en temas de sostenibilidad actualmente. La sesión se titula "Cómo dar respuesta a los requisitos de sostenibilidad en la construcción", y a través de 3 ejemplos prácticos intentaremos dar pistas en cómo podemos aplicar estos requisitos de sostenibilidad. Nos acompañan 3 ponentes de máxima, podríamos decir, expectación. Por un lado tenemos a Marcos Herrera. Marcos es arquitecto técnico por la UPC. En su día a día realiza labores de BIM management en proyectos con equipos multidisciplinares e implantación de BIM en empresas. Como docente desarrolla su labor en la Fundación CIM impartiendo clases de simulación energética, donde también es integrante del equipo de investigación responsable del desarrollo del proyecto europeo BIMCET, cuyo objetivo es formar a los países miembros en materias de BIM y NetSet. Gracias, Marcos, por estar aquí. También tenemos a Benigno López Villa. Él es jefe de División de Medio Ambiente, Dirección de Sostenibilidad de Emasesa. Emasesa es la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla. En la actualidad, Emasesa presta servicios de abastecimiento directo de agua potable a los municipios de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena de Alcor y San Juan de Aznalfarache. Si me he dejado alguno, Benigno, me lo comentas. Además, abastecen con agua bruta, sin tratar, a Guillena, Las Panajosas y a 29 poblaciones más del Aljarafe sevillano. Gestionan el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales de las poblaciones abastecidas directamente, salvo el Algarrobo. Y por último, tenemos a Joan Rivera. Él es arquitecto técnico por la UPC. Ha desarrollado desde hace más de 20 años distintos roles en la industria inmobiliaria, como director de una pequeña promotora inmobiliaria, project management, director de ejecución de obra y perito forense. En la última etapa, y durante 3 años, desempeñó el cargo de director de operaciones en una empresa de gestión de proyectos en el sector farmacéutico. En el año 2018 volvió al sector de la construcción de la mano de un PLIM, con el reto de cambiar las dinámicas existentes y el propósito de impulsar la sostenibilidad en el sector en los ámbitos económico, social y ambiental. Bien, pues con estos 3 ponentes vamos a hacer frente a la pregunta que planteamos hoy desde el ITEC. Quiero comentaros que estos ejemplos prácticos son los primeros de unas cuantas jornadas que realizaremos. Es decir, iremos haciendo jornadas que nos expliquen cómo poder dar respuesta a estos retos que nos vienen. Yo voy a hacer una pequeña presentación. Cada uno de los ponentes hará después una presentación también de unos 20 minutos. Después haremos un coloquio de unos 25 minutos y los últimos 15 minutos lo que haremos será dar paso a las preguntas del chat que yo pues iré leyendo de forma más o menos ordenada. Si hacemos preguntas o si el público hace preguntas, pues tendrá una duración más o menos de 2 horas y si no, pues ajustaremos a 1 hora 50, 1 hora 45 minutos. En este entorno en el que nos movemos, en este entorno en el que cada vez más tenemos unas noticias relativas a la sostenibilidad, pues nos marcan el presente y el futuro de nuestra labor, al menos de aquellos que nos dedicamos en temas de medio ambiente o de sostenibilidad. Aparecen noticias como la que vemos en pantalla, ¿no? El Parlamento Europeo declara la emergencia climática antes de la COP25. La Unión Europea lanza su estrategia de emisiones cero a 3 días de la cumbre de Madrid. Cuando vemos noticias como esta, Barcelona declara la emergencia climática con un centenar de medidas concretas. Con una inversión de 563,3 millones, el Ayuntamiento planea reducir en 2 millones de toneladas la emisión de CO2. Cuando vemos que hay diferentes ayuntamientos que van declarando la emergencia climática, ayuntamientos como Madrid, por ejemplo, o vemos como de forma más o menos internacional los países van uno tras otro asumiendo el tema de la emergencia climática. En este gráfico vemos como, en este caso, pues hace apenas un año España tenía
a 25 ayuntamientos que habían asumido la emergencia climática, muy lejos de otros países como Alemania, Italia, Estados Unidos o Canadá, como podríamos decir, como punta de lanza. Cuando empezamos a ver estas noticias, pues es inevitable que surja la pregunta de ¿y esto cómo nos va a afectar, ¿no? ¿Qué va a provocar en nuestro día a día o qué va a generar desde el punto de vista de eh, si va a generar cambios en nuestro trabajo, ¿no? Cuando presentamos o cuando valoramos la realización de esta jornada, creímos necesario el hecho de tener tres perfiles realmente diferentes entre sí. Por un lado tenemos una ingeniería especializada en BIM, que es la presentación que hará Marcos. Por otro lado tenemos una empresa pública de aguas, que es la presentación que hará Benigno. Y luego, por otro lado, tenemos una promotora pues, con una especial sensibilidad con temas de salud y de sostenibilidad. Pensamos que eran tres empresas bastante representativas de cómo se podían dar respuesta a estas, podríamos decir, a estas noticias que empezaban a aparecer. El principal problema que nos encontramos cuando vemos estas noticias es que no sabemos bien bien cómo nos va a llegar a afectar, ¿no? Qué significa que tengamos grandes ayuntamientos como Barcelona o Madrid que declaren esas emergencias climáticas, ¿no? O otros ayuntamientos como Sevilla, Málaga, etcétera, que también empiezan a declarar esta emergencia climática. ¿Qué nos va a suponer en nuestro día a día a la hora de ejecutar proyectos? ¿Qué nos va a suponer a la hora de ejecutar las obras? Pues hay una cierta sensación de que nos pasa con la sostenibilidad un poco como con el cuento de cuando viene el lobo, ¿no? Que parece que hace tanto tiempo que hablamos de sostenibilidad y que nunca llega, que al menos la sensación personal que tengo respecto a este punto es que no nos lo acabamos de tomar en serio, ¿no? Sabemos que en los años 90, pues sobre todo con la crisis de combustibles, el tema de la sostenibilidad llegó a un punto álgido y eso provocó que sonara muy fuerte, ¿no? Y luego ya, pues la sostenibilidad volvió a caer un poco en desgracia y ahora vuelve otra vez, parece ser con fuerza, ¿no? Pero tengo la sensación, y luego esto es una de las cosas que debatiremos después en el coloquio, que sigue existiendo esa sensación de que hay parte de algo falso en todo esto, ¿no? Bien, pues la jornada de hoy, por un lado, va dirigida a intentar resolver esas dudas y, por otro lado, pues explicar a aquellas personas que quieran ya entrar o aplicar pues esos criterios de sostenibilidad cómo hacerlo. Bien, este es un mapa que podéis inspeccionar vosotros mismos en Google Maps. Hay un filtro en el que se muestran los diferentes municipios que ya han asumido de forma voluntaria como un reto propio el hecho de enfrentarse al cambio climático. Si nos centramos en España, vemos que estos municipios, pues obviamente se reparten por toda la península, ¿no? Hay ejemplos un poco más extraños, por ejemplo, Galicia, etcétera, que no encontramos un gran número de municipios, ¿no? Pero una de las cosas que a una persona como yo, que está cada día trabajando en temas de sostenibilidad y que sabe cómo puede llegar a afectar esto a las ciudades, es el hecho de las pocas ciudades, podríamos decir, costeras, que no se sienten con la necesidad de hacer planes de emergencia climática o no se sienten con la necesidad de actuar respecto a estos objetivos que tenemos delante. No es así en todos los casos. Yo creo que era interesante poner el ejemplo de Avilés, en el que ha hecho un estudio realmente profundo de cuál va a ser la situación de la ciudad en caso de que no se haga nada en los próximos 30 años. La zona roja es la zona industrial afectada por las inundaciones marítimas que, dentro de las investigaciones que ha hecho el municipio de Avilés, van a acabar cubiertas de agua. Esto forma parte de un proyecto europeo llamado Climate Central. De hecho, Avilés está haciendo un esfuerzo bastante importante a la hora de poder hacer refugios climáticos en los colegios, a la hora de poder hacer acciones de soluciones climáticas y dentro de ese estudio, de ese Climate Central o dentro de ese análisis de los mapas de inundación, pues se ha identificado
podríamos decir, unos escenarios bastante dramáticos, ¿no? Sobre todo la parte, toda la zona de Asturias tiene una sensibilidad bastante alta en lo que puede provocar esas futuras situaciones de emergencia climática. Está en rojo la total superficie afectada por Avilés. Esto ha sido un proyecto que ha publicado el propio municipio. Si hiciéramos un análisis de todos los municipios de España, veríamos que esto pues, afecta realmente a todos ellos, no solo a las grandes ciudades, sino a todos aquellos municipios que de alguna manera han ido ganando no solo terreno al mar, sino terreno a sus rías o terrenos a sus zonas más inundables. En este caso, Llanos Avilés es la superficie de Navia, uno de los municipios con más riesgo de inundaciones marítimas. Esta es una de las consecuencias de lo que supone la situación en la que nos encontramos de cambio climático. Obviamente ya no es una cuestión, podríamos decir, tan voluntarista, no es una cuestión que tenga que ver con la decisión que puedan tener una serie de técnicos o de políticos en unos municipios, sino que el propio Gobierno de España declaró el 21 de enero del 2020 la emergencia climática en todo el Estado. ¿Esto qué supone? Yo creo que esta es una de las dudas o es uno de los comentarios que quizá deberíamos de comentar o discutir a lo largo de la jornada de hoy. ¿Qué nos va a suponer? ¿Qué va a significar? ¿Qué están haciendo los diferentes municipios? ¿Y qué podemos hacer desde el ámbito voluntario privado o desde el ámbito obligatorio público, ¿no? Esas obligaciones, ya avanzo, que tienen que ver con estos objetivos. La declaración de emergencia climática supone alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para el año 2050, reducir las emisiones al 55% para el año 2030. Supone la afectación a otros parámetros como la escasez del agua, las situaciones de lluvias torrenciales de forma puntual, el aumento de noches tórridas. Por tanto, no estamos hablando únicamente de emisiones de carbono. Veremos que esto afecta a muchos más indicadores, ¿no? Esto va a provocar un aumento en las ayudas para la mejora no solo de la eficiencia energética, sino también de la sostenibilidad de los proyectos, de las obras, de las urbanizaciones, en definitiva, de todo lo que afecta al sector de la construcción. Por tanto, va a haber un cambio radical en lo que supone en la toma de decisiones. Sobre todo, la incorporación de la sostenibilidad en la toma de decisiones va a ser básico en ese cambio o en ese futuro que nos espera. Yo parece o da la sensación de que estas imágenes son un poco alarmistas o que tenemos un mensaje un poco alarmista, ¿no? La realidad, por desgracia, yo soy una persona bastante optimista, pero la realidad, por desgracia, es una realidad que no es excesivamente optimista. Si entendemos la situación que hemos pasado de pandemia y que estamos pasando de pandemia y entendemos los sacrificios que nos ha supuesto el quedarnos en casa encerrados durante casi ya 2 años, si entendemos lo que supone la reducción eh, de, del sector en situaciones de reducción de ejecución de obras, de promoción dijésemos, de reducción en las fábricas, si entendemos lo que supone la reducción del transporte y entendemos lo que ha supuesto estos 2 años, podemos pensar lo que significará el cambio que determina el alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para 2050. Este gráfico lo define absolutamente bien. Lo que vemos, esas 2 líneas verdes en discontinuo, son las líneas en las que nos encontramos actualmente de reducciones de carbono y que marcan la situación actual de pandemia. Es decir, nos marca la pendiente en la que nos encontramos hoy en día de reducción de emisiones. Veis en ese punto verde el objetivo del 2020
que teníamos que cumplir según lo que nos decía Europa. Y obviamente, si vemos esas líneas verdes, estamos por debajo del objetivo. Por tanto, estamos cumpliendo con los objetivos que nos había dicho Europa para el 2020. Pero ¿qué pasa? Que por desgracia lo estamos cumpliendo a través de una situación que no era la deseada, ¿no? Y el problema es que la situación que hemos pasado, que podríamos decir de alta restricción, genera esa pendiente que estamos viendo tremendamente horizontal. Eso significa que los objetivos que suponen ese 55% de reducción para el 2030 y los objetivos que suponen de la reducción del 95% para el 2050 requieren una pendiente tremendamente inclinada. Eso nos da una idea de los cambios radicales que se van a tener que producir para poder llegar a esos objetivos. Y por tanto, nos da una idea de que si no estamos haciendo algo ahora, pues que tenemos que empezar a hacerlo, porque está claro que el objetivo es mucho mayor de lo que seguramente tenemos en mente. Yo voy ya acabando mi presentación, un poco este estado de la situación en la que nos encontramos. Yo creo que lo interesante es que nos expliquen ellos el por qué están haciendo estas acciones y cómo las están haciendo. Pero voy a dar dos pistas que yo creo que van a ir desgranando pues el, eh, las soluciones o los caminos que vamos a tener que seguir para llegar a estos objetivos, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que ser conscientes es que ya no solo vamos a hablar de las emisiones de carbono. En las emisiones de carbono va a ser el primer objetivo, pero nos encontramos en un entorno donde el sector de la construcción tiene una responsabilidad en el ámbito de sostenibilidad realmente grande. Somos responsables de la mitad de la extracción de los materiales que se están produciendo en Europa. Estos informes vienen directamente de la Comisión Europea. Somos responsables de la mitad del consumo de energía. Somos responsables de un tercio del consumo de agua. Cuando digo somos, es el sector de la construcción. Somos responsables de un tercio de la generación de residuos que se está produciendo en la Comunidad Económica Europea. Este es nuestro sector. Esto es el camino que nos queda por recorrer. Y la manera que tenemos que dar respuesta es a través de clarificar muchísimo los conceptos que tenemos que empezar a aplicar. Hay muchísimo descontrol, muchísima desinformación, muchísima, podríamos decir, falta de rigor a la hora de calcular las emisiones de carbono. Faltan tomar decisiones en las que los datos tengan una referencia clara, que haya un compromiso detrás de la información de los cálculos de emisiones de carbono. Este ejemplo que os muestro son dos luces LED eh, bajo normativas de cumplimiento, en este caso bajo la Comunidad Económica Europea o bajo normativa inglesa, en la que podéis ver que la luz LED que consume 3 kilovatios hora y tiene un rendimiento de 1000 horas, de la izquierda tiene un A++ y la luz LED de la derecha tiene un consumo menor de 2,6 kilovatios hora y un rendimiento de 1000 horas y en cambio tiene una certificación de una E. Esto quiero que entendamos que es un reflejo de cómo estamos trabajando en algunos aspectos. Estamos trabajando, calculando las emisiones de carbono de una manera, en algunos casos, incorrecta, en otros casos, fuera de normativa. Además, si utilizamos una metodología u otra en los cálculos, las conclusiones que vamos a sacar van a ser tremendamente diferentes. Por tanto, es realmente importante que cuando nos enfrentemos a esos cálculos, pues tengamos cierto rigor en todas esas metodologías. Incluso con metodologías, podríamos decir, certificadas, vemos ejemplos tremendamente diferenciados entre sí, ¿no? Es realmente sorprendente cómo un elemento que consume menos energía está calificado como menos eficiente, ¿no? Por tanto, este es un mundo en el que vamos a tener que entrar a la hora de poder empezar a calcular todos estas, podríamos decir, indicadores, ¿de acuerdo? De una manera objetiva que afecte a las licitaciones públicas y, por tanto, eso será seguramente otra jornada que realizaremos en un futuro. Cómo las licitaciones públicas pueden llegar a enfrentarse a esas necesidades de una manera objetiva, ¿no?
Bien, pues esos retos que no solo van dirigidos a las emisiones de carbono, nos los dice Europa, cómo llegar a ellos. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos más de 17 objetivos que evalúan no solo las emisiones de carbono, sino la economía circular, etcétera. Cada uno de ellos nos determina un camino y unas reglas del juego que tenemos que seguir. Y para dar respuesta, y yo creo que hoy se explicarán parte de estos conceptos, hay dos metodologías básicas. Por un lado, el ciclo de vida de edificación es un aspecto que tendremos que incorporar de forma clara. Y por otro lado, la digitalización de nuestros procesos. La combinación de estos dos conceptos nos van a dar la respuesta a muchas de las dudas que tenemos delante. Nos van a dar también las herramientas a muchos de los retos que tenemos delante nuestro y van a ser la base para poder ir avanzando de una manera sólida y creíble en este camino. Al final, este gráfico que nos recuerda un poco a ese objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos habla del BIM, pero nos habla del ciclo de vida y nos determina cómo podemos dar respuesta en cada una de esas fases, pues nos clarifica un poco el camino. Bien, cualquier duda que tengáis, tenéis el chat que está abierto a todos vosotros. Yo iré mirando ese chat de forma más o menos sistematizada. Va hoy a dar paso a cada uno de nuestros ponentes. Os recuerdo un poco la sistemática. Habrá entre 15 y 20 minutos de explicación en cada uno de por cada uno de los ponentes. Luego haremos podríamos decir, un coloquio y después miraremos las dudas o consultas que vayan surgiendo. Sin más dilación, doy paso a Marcos. Cuando quieras, supongo que tienes ya la presentación preparada y Sí, te doy paso. Muchísimas gracias. vale, perfecto. Vale, ¿me podéis confirmar, por favor, que veis mi pantalla y me oís bien? Sí, ahora debería de Sí, aparecer la pantalla. si puedes ampliar, si puedes hacer ampliar la pantalla, ponerlo en modo presentación. Ah, el PowerPoint te refieres. Abajo a la derecha. Sí, sí. ¿Ahora lo veis bien? Ahora lo vemos perfecto. Cuando quieras. Vale, vale, perfecto, gracias. Bueno, lo primero comentaros, yo soy Marcos Herrera, ya me ha presentado Licinio, ¿vale? Eh, Estoy especializado en metodología BIM, implantación BIM en empresas y demás. Trabajo en MSI Studio, desde donde tenemos pues diversas líneas de trabajo, todas relacionadas con BIM, ¿vale? Realizamos formaciones, realizamos labores de consultoría, consultoría pues que es aplicada en cualquiera de las fases del proceso constructivo. Siempre es muy importante que intentemos aplicar todas estas metodologías en cualquiera de las fases y cuanto antes las comencemos a aplicar, pues mayor beneficio le sacaremos y para eso pues estamos trabajando, ¿vale? También estamos en los últimos años muy focalizados en la gestión de los modelos BIM de forma conjunta con la gestión de los activos, con Facility Management y Asset Management, ¿vale? Para pues poder sacarle el máximo beneficio a esta tecnología y desde hace pues un tiempo pues también estamos comenzando a trabajar temas de sostenibilidad. ¿Vale? Sabemos pues que los modelos BIM contienen una gran información, ¿no? Y lo que queremos es pues poder explotar toda esa información en cualquiera de sus vertientes y en cualquiera de las fases, ¿no? Y la sostenibilidad pues va a ser una de ellas, ¿vale? Desde MSI, aunque sea una consultora BIM, siempre ha habido unas ganas, ¿no? Una concienciación para con la sostenibilidad, para con el medio ambiente, que siempre nos ha impulsado, ¿no? A intentar sacarle beneficio a esta metodología para pues para poder desarrollar proyectos más eficientes o proyectos más sostenibles, ¿no? Y desde hace pues un tiempo ya venimos trabajando en algunas herramientas que ahora os enseñaré, ¿no? Que lo que nos permiten es pues poder evaluar los impactos, analizar el ciclo de vida de los elementos que nosotros estamos instalando en nuestros edificios, ¿vale? Antes de empezar a enseñaros cómo nosotros estamos aplicando todos los criterios de sostenibilidad en los proyectos que realizamos y demás, ¿no? Quería hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque muchas veces sabemos la importancia del cambio que hemos de generar en el sector, sabemos
la implicación que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones a la hora de realizar un proyecto, pero no sabemos hasta qué punto, ¿no? Antes Licinio comentaba pues, que somos el sector de la construcción, ¿no? El culpable de un porcentaje de emisiones muy alto, ¿no? Al principio, y lo explico porque igual nosotros, como somos más especializados en tecnología y en metodología BIM, somos más primerizos, ¿no? En el tema este de la sostenibilidad, ¿no? Al principio pues, nos daba la sensación de que únicamente se estaba refiriendo a temas de certificaciones energéticas, a consumos energéticos y demás, ¿no? Cosas que pues a la gente que igual no tiene mucha formación en estos aspectos es lo que a primera vista pues le puede impactar más o le puede preocupar más, ¿no? También pues porque hay una obligatoriedad detrás, ¿no? A través del sistema de certificación y todo eso, ¿no? Pero una vez que te vas introduciendo vas viendo que la sostenibilidad pues no es solo eficiencia energética, no es solo consumo energético, no hay muchas más cosas, ¿no? Que están relacionadas con ellas, pues la gestión del agua, como bien comentaba Licinio, y también el uso de los materiales, ¿vale? Solo para poneros unos datos en mente y para que veáis la importancia que tiene en que nosotros apliquemos estos criterios más sostenibles a la hora de seleccionar materiales en los proyectos que realizamos, ¿vale? Os pongo aquí una imagen del informe de Estado Global realizado en 2020 por Naciones Unidas para el sector de la construcción y de los edificios, ¿vale? Donde pues hace una pequeña estimación, ¿no? Y cree pues que si seguimos con el ritmo actual, pues podemos duplicar el uso de los materiales de aquí a 2060, ¿no? En vez de reducir el uso de materiales, pues vamos a duplicarlo, ¿no? Se cree también pues, que cerca de un 12% de las emisiones mundiales será únicamente por el uso de hormigón en nuestros proyectos, ¿vale? Y pues estima que entre el 40 y el 50%, los valores que ya ha comentado Licinio, ¿no? De los recursos que se extraen a día de hoy para aplicarlos en cualquier sector, ¿no? De ese 40-50% es para el sector de la construcción. Estamos hablando de la mitad. Es algo pues que impresiona mucho, ¿no? Viendo todo esto y sabiendo pues que nosotros desde MSI pues tenemos un control de los modelos BIM, que podemos extraer mucha información de ellos, pues decidimos crear una herramienta que lo que nos permita es analizar los materiales que estamos empleando en nuestro proyecto. Y no solo analizarlos en el sentido económico o en el sentido de calidad, sino en el sentido medioambiental, ¿no? Ver qué impactos tienen cada uno de los elementos o sistemas constructivos que nosotros estamos empleando en cada uno de estos proyectos, ¿vale? Al fin y al cabo, pues, cuando nosotros construimos un modelo digital, sabemos que lo estamos creando a escala 1 a 1, a escala real, por tanto, podemos extraer unas cuantificaciones que van a ser las reales, las que se van a finalmente ejecutar o se van a necesitar en obra, ¿no? Y, por tanto, nosotros pues vamos a poder computar cuántos kilos de acero, cuántos metros cuadrados de forjado, cuánto volumen de hormigón, kilos de cualquier cosa que nosotros necesitamos para ese proyecto, ¿no? Y lo más importante, que nosotros le podamos asociar cierta información ambiental, ¿vale? Cierta información pues para que nosotros podamos analizar cuáles son sus emisiones de CO2, cuál es su coste energético, tanto en megajulios como en kilovatios hora, y poder determinar si igual es esa selección de materiales es la mejor para este tipo de proyecto y para esta casuística distinta, ¿no? La herramienta que planteamos es una herramienta que funciona a modo de plugin, funciona para una herramienta de modelado específica que es Autodesk Revit, ¿vale? Y lo que va a hacer pues es coger toda la información que ya está modelada en ese proyecto, en ese modelo, y poder reutilizarla para poder realizar este análisis ambiental, ¿vale? Y posteriormente pues podemos extraer unos gráficos, unos datos, ¿no? Para poder ver pues cuáles son los ratios que hemos obtenido por metro cuadrado, ver si nos movemos en valores que creemos que son aceptables o no, cómo podemos atacar, cuáles son aquellas partidas o aquellas categorías de elementos que nosotros que en nuestro proyecto están teniendo un mayor impacto y poder ir a ver pues, si podemos optimizar todo esto, ¿no? Para realizar todo esto, pues tuvimos que realizar 3 pasos, básicamente, ¿vale? A la hora de crear este plugin. El primero estaba focalizado en la creación del modelo y en cómo tratábamos ese modelo, ¿no? Desconozco si muchos de los asistentes tenéis formación o experiencia en temas de BIM, pero os puedo introducir que tal y como se haga este modelo va a condicionar a los outputs que nosotros extraigamos en cualquiera de los usos que nosotros le demos a estos modelos, ¿vale? No solo en temas de sostenibilidad, ¿no? En temas de presupuesto, en temas de simulación energética, temas de planificación, ¿no? Es algo tan sencillo como que si nosotros queremos planificar una obra,
no vamos a poder modelar los pilares desde planta baja hasta planta cubierta, aunque tenga la misma sección en todas las plantas, ¿no? Porque se van a ejecutar en periodos distintos y, por tanto, necesitaremos entidades distintas, ¿no? Pues eso es una de las cosas que hemos de tener en cuenta y aplicarlos en la parte del análisis ambiental, ¿no? Lo primero que nos planteamos es decir, ostras, el tema del modelado sabemos pues que conlleva mucho trabajo, sabemos que hay veces que tenemos que poner mucho nivel de detalle, ¿no? Y que eso conlleva tiempo, ¿no? Y eso nos planteaba un problema, ¿no? Y es que teníamos que esperar a fases muy posteriores o muy avanzadas del proyecto para poder extraer determinadas métricas, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de esto, pues comenzamos a definir una metodología que a nosotros nos permitiera asociar a elementos básicos, elementos que ya tenemos modelados en fases tempranas, fases de anteproyecto o proyecto básico, partidas más complejas donde se tengan pues conjuntos de materiales, ¿no? Y poder asociar pues elementos básicos a elementos, digamos, virtuales un poco más complejos, ¿vale? Pero ya así poder extraer o estimar cuál es el impacto ambiental de todos los elementos que van a acabar componiendo este sistema constructivo o este elemento constructivo, ¿vale? Esto pues, nos va a permitir a nosotros y nos permite realizar estimaciones y cálculos en cualquiera de las fases del proyecto constructivo. No hace falta que esperemos a fases finales. En fases iniciales ya podemos comenzar a analizar todos estos datos. Probablemente haya variaciones entre el principio y el final. Obvio, siempre hay modificaciones y siempre hay ajustes y siempre pues, habrá más precisión en los datos cuanto más información haya, ¿no? Pero estamos viendo que esa variación va a ser mínima, ¿no? Porque ya estamos aplicando buenos criterios para que luego tengamos unos datos lo más ajustados posibles, ¿vale? La segunda problemática que nosotros veíamos con esto es que nosotros sabemos que por muy avanzado que esté el proyecto, siempre hay cosas que no se suelen modelar, ¿vale? Siempre hay cosas que conllevan mucho más trabajo modelarlas que no, por ejemplo, medirlas, ¿vale? Un claro ejemplo, como el que podéis ver aquí en la pantalla, es el tema del armado, ¿vale? No siempre en los proyectos BIM modelamos el armado. Hay proyectos específicos donde pedimos que se modele el armado, pues porque hay una gran densidad tanto de instalaciones como de armados y necesitamos pues igual coordinar los pasos entre forjados o igual porque tenemos un sistema estructural muy específico y nos interesa tenerlo modelado para tenerlo controlado, pero por reglas generales son cosas pues que en la práctica habitual no se suelen modelar, ¿vale? Ostras, si nosotros no tenemos algo en nuestro modelo tridimensional no vamos a poder analizar su impacto, ¿vale? Esa era la segunda problemática, ¿vale? Ya no solo si el elemento está modelado pero no tiene el suficiente nivel de definición, ¿no? Sino que el elemento no llegue a estar modelado, ¿vale? Y para eso, pues, habilitamos un módulo dentro de esta herramienta que lo que nos permitía era asociar determinadas medidas virtuales a elementos que ya estén modelados, ¿no? O sea, sabemos que normalmente cuando trabajamos para cuantificar los kilos de acero que se van a emplear para modelar, para armar un determinado pilar, utilizamos cuantías, ¿no? Ostras, pues podemos utilizar el mismo proceso para esto, ¿no? Y crear una especie de presupuesto ambiental, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De esta manera, pues conseguiríamos acabar definiendo geométricamente y poder extraer de nuestro modelo todos los datos que luego necesitaremos, ¿no? Para poder hacer este análisis ambiental, que es el primer paso que tenemos que solucionar, ¿vale? El segundo paso es, vale, muy bien, yo ya tengo los kilos de acero, tengo los metros cúbicos de hormigón, tengo el recuento de luminarias que voy a tener en mi proyecto, tengo que asociarlo a una información ambiental, ¿no? Y tengo que asociarla de una forma sencilla, de una forma ágil, ¿no? Eh, Normalmente en los proyectos BIM hay algunos promotores que piden que nutramos de información cada uno de los elementos que hay en nuestros modelos. Y a veces pecan de precisos o pecan de detallistas, ¿no? En proyectos en los que tienes que reinar 30 o 40 parámetros para cada uno de los elementos, pues acaba siendo un calvario, ¿no? Y acaba siendo muy complicado, porque tienes que ir manualmente picando en el teclado, ¿no? Toda esa información, ¿no? Eso es algo que a nosotros también nos preocupaba mucho, porque, ostras, nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes servicios de presupuestos en BIM, servicios de coordinaciones en BIM y servicios de poder calcular todo este análisis del ciclo de vida a través de modelos BIM. Pero, ¿a qué precio? ¿No? Ha de ser algo que se puede realizar en fases tempranas, en fases intermedias y en fases avanzadas, ¿no? Y en fases tempranas, donde la probabilidad de que hayan cambios es mucho mayor y a raíz de los resultados que nosotros obtengamos, pues se van a condicionar otros cambios, nos interesa tener que invertir el mínimo tiempo posible para poder realizar esta asociación de información, ¿no? Entonces, para esto,
lo que utilizamos es un sistema que integra un formato, ¿no? Que es el BC3, ¿vale? Nos permite importar partidas de BC3 dentro de nuestro plugin a través de la descarga de estos BC3 del BankBDEC, ¿vale? El banco de información del IT que contiene información medioambiental, ¿vale? Y a través de esa asociación, de esa descarga de estos archivos, nosotros podemos hacer una asociación con cada uno de los elementos para luego posteriormente pues, poder sacar el impacto de cada uno de ellos, ¿vale? Luego lo veremos, os haré una pequeña demostración y veremos lo sencillo que es realizar esta asociación, ¿vale? Pero era algo muy importante, ¿no? Nutrir la información en nuestros elementos, pero sobre todo hacerlo de una forma rápida y sencilla, ¿vale? Y el tercer paso pues, sería analizar toda esta información, ¿no? Analizar esta información a través pues, de algunas herramientas, de algunos dashboards, algún tipo de informe que a nosotros nos permita visualizar todos estos resultados, ¿no? Y como estamos trabajando con un software nativo, pues también, que es auto de Revit, ¿no? Pues también poder utilizar su categorización o su estructuración de elementos para visualizar estos datos, ¿no? Ostras, nosotros, luego lo veréis en el informe de ejemplo, pero nosotros tenemos diversas pestañas en estos informes que nos dan información desde diferentes puntos de vista, desde, por ejemplo, las partidas, una organización de partidas a través del BDEC, ¿no? O una organización de elementos que están modelados dentro de Revit a través de categorías, ¿no? Nosotros tenemos que tener la suficiente agilidad para ir a identificar qué impacto está asociado a cada uno de los elementos y si creamos una asociación genérica, vamos a decir, de elementos, pues luego para localizar ese elemento dentro del modelo nos va a resultar muy difícil si tenemos que realizar alguna modificación, ¿no? Con lo cual, pues intentando facilitar, sin que haya una bidireccionalidad conectada o integrada, ¿no? Pues facilitar esa vuelta a Revit a ir a buscar estos elementos, ¿no? Implementamos dentro de estos informes pues esa categorización, ¿no? Y hay varios, están, los tenemos por categoría, los tenemos por familia, los tenemos por tipo y también los tenemos pues en función de las partidas que se le hayan asociado y que se hayan descargado del BankBDEC, ¿vale? Algo importante que no he comentado es que este enfoque que nosotros tenemos para el uso de esta herramienta se puede utilizar en cualquiera de las disciplinas, ¿vale? Determinados cálculos de impacto ambiental o determinadas administraciones o determinados sellos de sostenibilidad, ¿no? Sabéis que, pues, que hay determinados sellos como son LEED, como son BREEAM, que valoran, ¿no? El uso de los materiales y que tengan un bajo impacto y el porcentaje de material reciclado y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Fueron los primeros requisitos a nivel de uso de elementos con bajo impacto ambiental, ¿no? Pero al fin y al cabo son estándares voluntarios, ¿no? Ahora ya comienzan a haber algunos requisitos por parte de administraciones que requieren de todo esto, ¿no? Pero la mayoría de veces lo que se suele pedir es básicamente arquitectura y estructura, dejando instalaciones de lado, ¿vale? Nosotros desde nuestra herramienta podemos llegar a calcular estos impactos si así lo queremos, si no lo queremos pues los obviamos, ¿no? Pero ya podemos también tener en cuenta todos estos elementos de instalaciones, ¿no? Creemos que en el futuro se va a tener todo en cuenta, no solo la arquitectura y la estructura, también las instalaciones, ¿no? Así que pues es algo que ya tenemos integrado y que, pues, que estamos preparados para también calcular, ¿vale? Vale, os voy a enseñar una pequeña demostración de este plugin, ¿vale? Os voy a pasar un vídeo, iré comentando, lo iré pasando cacho a cacho, ¿vale? Porque es un vídeo un poco largo, son 21 minutos de vídeo, así que iré enseñándoos las partes más importantes, ¿vale? Y las iré comentando. Marcos, tienes 5 minutos. Es muy interesante, pero tienes 5 minutos. Vale, iré por faena, no te preocupes. Gracias. Bueno, aquí lo que podéis ver es un modelo realizado con BIM, ¿vale? Este proyecto es un proyecto realizado para el IMSOL, ¿vale? Es un proyecto de 85 viviendas de protección oficial que fue realizado por el arquitecto Peristoral, ¿vale? Es uno de los edificios a día de hoy con estructura de madera en España con mayor superficie, ¿vale? Y además ha recibido bastantes premios de arquitectura, ¿vale? Así que lo utilizamos como caso práctico para realizar esta demostración, ¿vale? Como veis, siempre es algo que está integrado dentro del plugin, es algo que nos va a permitir pues, realizar un login. Este login lo que nos permite es guardar cierta información en nuestro servidor, ¿no? Para que si cualquier día cambiamos y estamos en otra empresa, pensad que hacemos consultoría y estamos en diferentes localizaciones, ¿no? Con lo cual, nos interesa poder acceder a esta información en remoto, no solo en local, ¿no? Pues nos permite cargar esta información, seleccionaríamos la vista a partir de la cual queremos trabajar y el plugin lo que hará pues, será cargar
todas esas cuantificaciones que hay en nuestro modelo, ¿vale? Insertaríamos una cierta información que nos va a permitir luego calcular ratios y crear el informe final, ¿vale? Y aquí lo que podéis ver es pues la forma que va a tener nuestro plugin, ¿no? Nuestro plugin lo que hace va a ser, desde el minuto 1, es asociar información ambiental a nuestros elementos, ¿vale? Nosotros hemos creado una relación automática entre categorías y partidas del BankBDEC para que a nosotros nos permita ahorrarnos tiempo a la hora de realizar también estos análisis, ¿vale? Obviamente es una asociación que se hace automática y que muy probablemente se va a tener que revisar, se va a tener que analizar con mucho más cariño, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros que para la categoría muro básico tenemos muros de madera y tenemos muros de hormigón. Por defecto se le aplica muro de hormigón a todos los muros, ¿no? Pero bueno, fijaros, de 7 me he ahorrado 4, ¿no? Siempre buscamos un poco hacerlo de una forma mucho más eficiente todo este cálculo, ¿vale? En el caso de que no nos interese, pues quitamos la relación que tiene con la partida en ese momento y le asociamos una nueva partida, ¿vale? Voy a avanzar un poco para que veáis cómo se asocian estas partidas, ¿vale? ¿Vale? Desde el BankBDEC buscaríamos la partida que a nosotros nos interesa, ya que el BankBDEC tiene la función de drag and drop, que es algo que es muy interesante y que nos permite, fijaros, simplemente arrastrando esta información y soltándola en el plugin. Cargar esta información y ya vincularla directamente al elemento. No tenemos que introducir ningún dato manual como se ve en la parte inferior. Todo esto ya se carga a raíz de nosotros descargar estos archivos, ¿no? A través de la selección de esta partida y del elemento que nosotros queramos asociar, simplemente realizaríamos la vinculación a través de este icono y ya tendríamos esa información ambiental asociada, ¿vale? Otra parte muy importante es la de los virtual takeoffs, ¿no? Es lo que decíamos antes para crear medidas virtuales, para elementos pues, que no estén modelados o elementos de los que no podamos extraer la medición porque Revit no la calcula, ¿no? Pues desde aquí podríamos realizar una serie de formulaciones, ¿no? Para algunos parámetros para que se calcule esa medición o los kilos de acero o lo que sea, ¿vale? Luego le asociaríamos la partida y ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Una vez tuviéramos toda esta información, voy a ir hacia el final, y ya tuviéramos todos los elementos asociados, ¿no? Nosotros podríamos generar estos gráficos y generar este informe, ¿vale? El informe nos va a dar información disgregada e información total, es decir, nos va a dar los ratios totales de consumo energético, de coste energético, perdón, y del impacto ambiental que va a tener cada uno de nuestros elementos, ¿vale? Y a su vez nos va a decir si cumplimos con un determinado porcentaje de elementos computados, ¿vale? Esto es algo que también muchas administraciones están pidiendo, ¿no? Pues que computes un 80, un 70 o un X% de elementos para este impacto ambiental, ¿vale? Y luego lo que os comentaba antes, pues las distintas pestañitas, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros analizar pues cuáles son las categorías y cuáles son las partidas que tienen mayor impacto, ¿vale? Todo esto se podría guardar, se podría adjuntar a cualquier proyecto y se podría analizar o justificar, ¿no? En cierta manera de que se ha realizado el cálculo con esta herramienta y los resultados pues aparecerían aquí desagregados por si posteriormente se quieren recuperar, ¿vale? Y hasta aquí, Licinio. He hecho un poco de sprint al final, perdona Pues, si lo demasiado rápido. sí, ya te he visto que al final has apretado ahí un He poco. apretado. Perfecto, yo creo que primero muchas gracias por tu explicación. Yo creo que es muy interesante, creo que de alguna manera nos acerca a esa parte de cómo vamos a cumplir con la sostenibilidad en ese mundo digital en el que estamos ya, desde luego. Y bueno, yo ya me he apuntado varias preguntas. Si vemos que tenemos un chat tímido, yo creo que tenemos tiempo de debatir en función de las preguntas que yo realice. Pues muchas gracias, Marcos. Benigno, tu turno. A vosotros. Me tenéis que pasar ahora, perfecto. Aquí. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo la pantalla? Ya la estamos viendo y ya también se ha ampliado al máximo, o sea que perfecto. Perfecto. Bien, pues, bien. Buenos días a todos. Como ha comentado antes Licinio, mi nombre es Benigno López y soy el responsable del área de medio ambiente de la empresa metropolitana de Aguas de Sevilla. Agradecer a la Fundación que haya querido contar con nosotros para trasladaros cuál ha sido nuestra experiencia
con la huella de carbono y cómo esta huella de carbono ha supuesto empezar a establecer ya políticas climáticas a partir de la métrica, que es como yo siempre digo, que es la huella de carbono. Todo lo que no se puede medir difícilmente lo puedes evaluar, y la huella de carbono es casi, os diría que el primer elemento que transforma la política climática de una empresa. En nuestro caso así lo ha sido, ¿vale? Voy a introducir muy brevemente, porque la mayor parte de vosotros entiendo que no conocéis un poco la empresa, para que situéis un poco en el dimensionamiento, en el tamaño, en el tipo de servicio, porque quizás a partir de ahí el cálculo de la huella de carbono y todo lo que eso ha derivado os pueda resultar un poquito más fácil de entender. Somos, como os decía, la empresa de abastecimiento y saneamiento de la zona metropolitana de Sevilla. Prestamos servicio a 1 millón de habitantes, gestionamos 6 embalses con una capacidad con un volumen que extraemos de ellos de 100 hectómetros cúbicos al año. Disponemos de 3 plantas de tratamiento de agua de potabilización, donde potabilizamos 72 hectómetros. La diferencia que ves ahí entre 97 y 72 no son pérdidas, es agua que entregamos a otra zona, que es la parte del Aljarafe sevillano, que es una parte que está dentro de la corona metropolitana, pero que no llevamos el servicio nosotros directamente. Ese agua que potabilizamos se distribuye en 3.778 kilómetros de red, y que recogemos después, una vez que el usuario hace uso de ese agua, en los 3.000 kilómetros de red de saneamiento. Disponemos de 6 estaciones de depuración de aguas residuales para depurar un volumen aproximado de 75 o 76 hectómetros cúbicos al año, que devolvemos a cauce, principalmente en el entorno del Río Guadalquivir, y disponemos de una planta de compostaje. Todo eso lo hacemos, pues, 800 empleados, con una facturación aproximada de 170 millones de euros al año, con 12 municipios, bueno, ahí tenéis un poco los datos de carácter más general. Es una empresa de gestión privada cuyos dueños, como yo siempre digo, son los ayuntamientos. Es decir, que tenemos evidentemente un carácter público, puesto que gestionamos un bien como el agua que no nos pertenece. Nosotros damos el servicio de abastecimiento y saneamiento, pero hay que tener muy claro que el agua no nos pertenece y pertenece claramente a las confederaciones hidrográficas. Entonces, en este contexto, quizás os pueda resultar un poco más claro cómo nosotros hemos llevado la política climática de una empresa como la nuestra. El por qué. Creo que lo habéis, además, recientemente con la COP de Glasgow, parece ya más evidente los riesgos climáticos que se derivan de las circunstancias actuales. Y 2 de ellos atañen directamente a un servicio de abastecimiento y saneamiento como es el nuestro. Y es los periodos de sequía y las lluvias torrenciales. En Sevilla, yo por lo menos ya viví la sequía de principios de los 80 y de principios de los 90. Es decir, Sevilla no nos tiene que contar lo que es la sequía. Lo que viene a hacer el cambio climático es la recurrencia de esos periodos. Los periodos de lluvia torrencial, pues ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que ya estamos empezando a vivir una distinta frecuencia en el tipo de lluvia y en el tipo de sequía que tenemos. El Licinio lo ha encajado perfectamente al principio con todo lo que viene a través de la COP21 de París, con esos requerimientos de establecer la neutralidad en el 2050, los criterios de eficiencia energética y, sobre todo, no superar el 1,5 grados en las proyecciones climáticas que establece Naciones Unidas. Todo esto, a mí me gusta llevarlo a la realidad nacional. La realidad nacional lo establece la Ley 7, recientemente publicada del pasado mes de mayo, de cambio climático del Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. Yo siempre digo que las políticas climáticas a nivel europeo y a nivel de la ley nacional establecen las grandes ideas, pero después somos las empresas y los ciudadanos quienes tenemos que bajar a esa realidad, ni siquiera los ayuntamientos decretando los planes de emergencia climática, que también contribuyen a ello, pero después quien traduce a la realidad en la reducción de eficiencia energética, en actuaciones de adaptación, en planes urbanos de drenaje urbano sostenible, en eficiencia en la construcción, todo eso realmente lo lleva a la realidad a las empresas. Con lo cual, aquí hay 2 cuestiones que las empresas tenemos que tener en cuenta. Uno, si lo hacemos por devoción, porque en nuestro caso, por ejemplo, debemos de contribuir a esa mitigación y adaptación al cambio climático, porque esos riesgos nos afectan directamente a una empresa que presta el servicio de aguas que os he comentado antes. Puedes utilizarlo el criterio de la devoción, como yo digo, o puedes utilizar el criterio del requisito legal.
Y la ley 7 que os comentaba antes de cambio climático ya establece que las empresas que están en el sector difuso, no sé cómo manejáis entre las empresas que están en el sector difuso el plan de asignación. Muy brevemente, las empresas que están en el sector de asignación son las que el Ministerio les asigna anualmente una cantidad de toneladas de CO2 que pueden emitir. Las del sector difuso todavía no tenemos esas toneladas asignadas. Y digo todavía porque eso va a acabar llegando. Con lo cual, ya la primera exigencia que establece la disposición final 12ª de la ley nueva de cambio climático es que las empresas vamos a tener que empezar a calcular nuestra huella de carbono. Es decir, ya hemos pasado de la devoción, como decía antes, al requisito legal, al cumplimiento. Pero es que voy más allá. Es que la propia ley y la ley de contratos del sector público ya establece que hay que empezar a establecer criterios en los contratos del sector público que tengan que ver con políticas climáticas y de reducción del cambio climático. Y ahora os voy a poner, finalmente al final de la presentación, os voy a poner un ejemplo nuestro. Nosotros nos afecta de lleno la ley de contratos del sector público, con lo cual vamos a empezar a establecer ya criterios en nuestras adjudicaciones de nuestras obras de este estilo. Es decir, como habéis visto, todo va encajando a que tenemos que hacerlo, más vale que lo hagamos con devoción, porque así saldrá mejor, pero es que hay que hacerlo por requisito legal. Es decir, la huella de carbono tenemos que empezar a verla como la herramienta que inicia las políticas climáticas y de cambio de cualquier empresa. Es lo primero, es decir, es mi foto de cuánto emito, de cuánto contribuyo a ese cambio climático. Y a partir de ahí se van a establecer políticas de reducción, políticas de adaptación, distintos tipos de estrategias, incluso la compensación. Pero primero tenemos que saber cuánto estamos emitiendo. Parece obvio, pero no lo es tanto en el sector difuso. Hasta que no ha habido en los últimos 7, 8 o 9 años este tipo de exigencias, estos temas no se están moviendo. Siempre las grandes eléctricas, las plantas de ciclo combinado, papeleras, etcétera, es algo que tenemos muy interiorizado, no el resto del resto del sector difuso. Como decía, ¿qué es lo que se puede hacer para esto? Primero, y os voy a poner el ejemplo de cómo nosotros hemos ido implementando desde el año 2013-2012 las políticas climáticas en la empresa. Lo primero, cálculo de la huella de carbono. Es imprescindible. Para tú poder implementar estrategias de mitigación o estrategias de adaptación, incluso de compensación, porque ya hay que empezar a meter esa palabra dentro de la estrategia climática, lo primero es el cálculo de la huella de carbono. Antes Licinio ha estado mostrando con muy buen criterio que con esto de la huella de carbono, pues hay distintos estándares, no siempre se hace con el grado de exactitud y de fiabilidad y trazabilidad que debería. Totalmente de acuerdo, las empresas, insisto, que están en el plan de asignación del Ministerio lo tienen muy claro, pero el sector difuso no está tan claro. Herramientas para hacer bien la trazabilidad y el cálculo existen. Normas, tanto estándares internacionales tipo ISO como la 14064 o como el GHG Protocol, existen. Incluso existen herramientas más o menos sencillas y más o menos exhaustivas como la calculadora de CO2 que establece el Ministerio. Es decir, ¿qué herramientas hay? Ya no empieza a ser una excusa, no calculo la huella de carbono porque es una metodología compleja. No, la metodología no es compleja, la metodología es fácil y lo que sí tenemos que ponernos en marcha es en buscar esa información que es necesaria para hacer el cálculo, ¿vale? En definitiva, bueno, yo he puesto aquí un poco esta diapositiva entendiendo que no sé cuál es el nivel del que partíamos el conocimiento que tenéis todo de la huella de carbono, pero bueno, entiendo que esto prácticamente ya todo lo conocéis, ¿no? Son la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero directa e indirecta, ojo, con el criterio de indirecto, que un individuo, una organización, o un evento o un producto emiten, ¿vale? Estamos hablando generalmente, por el tipo de foro en el que nos encontramos, de huella de carbono de una organización, de una entidad, pero también se puede hacer de una actuación, de una obra. Y al final de la presentación vais a ver cómo hemos calculado, gracias también a la herramienta de la Fundación ITEC, las emisiones de una obra que vamos a poner en marcha y que es emblemática dentro del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué nos ha aportado el cálculo de la huella de carbono? Nos ha aportado, insisto, nosotros empezamos a hacerla desde la democión.
desde el entendimiento de que es una herramienta de mejora ambiental, es una herramienta de transparencia, de coherencia, es decir, no entendíamos que el Ayuntamiento de Sevilla declarara la emergencia climática en julio del año 19 y las empresas que de alguna forma son municipales y participan en un servicio público no tuvieran una estrategia de cambio climático. Con lo cual nos ha aportado coherencia, insisto, más allá en un servicio donde se va a ver afectado directamente con el cambio climático, que son las sequías y los periodos de lluvias torrenciales. Además, nos identifican las oportunidades de reducción. Quizás en algunas empresas no necesitéis calcular vuestra huella de carbono para saber dónde tenéis que reducir nuestras emisiones. Yo os recomendaría que hicierais una reflexión con eso, porque yo mismo, conociendo relativamente bien el proceso de la empresa, me lleva muchas sorpresas cuando hemos hecho el cálculo de la huella. Me lleva muchas sorpresas en la movilidad de los vehículos, en los desplazamientos de los empleados, en las emisiones de los grupos electrógenos, en la quema de biogás. Me he llevado algunas veces gratas sorpresas y otras veces desagradables sorpresas. Es decir, esa identificación de oportunidades de reducción nos supone facilitarnos la política de mitigación, al fin y al cabo, que es reducir nuestra huella de carbono. Nos ha impulsado también a tener una estrategia de innovación, es decir, a poner en marcha proyectos innovadores para reducir nuestra huella de carbono, principalmente relacionados con la producción de energía y el tema de la quema de biogás en nuestras depuradoras para que los procesos de depuración sean autosuficientes. Nos ha supuesto de cara a nuestros ciudadanos, porque tener en cuenta que nuestros clientes es el 1.100.000 habitantes que viven en la corona metropolitana de Sevilla. Y pues yo, como siempre le digo al equipo del área de medio ambiente, nuestro sueldo no lo están pagando los ciudadanos, con lo cual es imprescindible que nos reconozcan el esfuerzo a través de este tipo de políticas como es el cálculo de la huella de carbono. Todo esto que os he dicho es por devoción, insisto en la palabra, pero es que nos hemos anticipado al cambio de legislación normativo que os he comentado antes con la Ley 7 de Cambio Climático y Transición Energética y con los criterios que ya establece la Ley de Contrato del Sector Público. Es decir, a mí no me gusta esta frase, pero que ahora se dice mucho, pero que el cálculo de la huella de carbono está entrando y ha venido para quedarse. Y es una herramienta que todos debemos empezar a calcular. Yo hago un símil muchas veces en el comité de dirección con el consejero delegado y los miembros del consejo de administración, que viene a ser lo que era la ISO 14001 pues hace prácticamente 15 o 20 años, donde nos ayudó a todas las empresas a normalizar, sistematizar, identificar los requisitos legales ambientales, etcétera. Pues la huella de carbono va a ser el primer paso para poder establecer políticas climáticas. A partir de ahí, yo no he querido entrar en el detalle de cómo se hace el cálculo de una huella de carbono. Si queréis, al final de la presentación está mi dirección de correo. Nosotros hemos elaborado un manual de cómo se calcula la huella de carbono en el sector del agua. Es decir, cualquier empresa del agua, nosotros le facilitamos el manual de cómo nosotros lo hemos hecho. Es decir, que está estandarizado, o como comentaba al principio, la primera vez os va a costar más trabajo buscar la información de manera interna, pero no es complejo. No es complejo. Sí os quería contar ya de manera más específica cómo hemos hecho el cálculo de una huella de carbono de una obra. Os voy a después poner datos del cálculo de la compañía a nivel total, es decir, digamos desde que una gota cae en un embalse hasta que esa misma gota se devuelva al cauce de un río una vez que el agua está depurada, cuáles son las emisiones asociadas a todo ese proceso. Pero en este caso, y dado el tema el organizador de las jornadas y un poco la temática que se está viendo, os quería contar un poco cómo hemos ido ya un poco, ya llevamos varios años de experiencia en esto de huella de carbono y ya queríamos ir un poquito ya dando siguientes pasos. Y el siguiente paso ha sido el del cálculo de la huella de carbono de una obra concreta. Hemos calculado el de una obra que se va a hacer en una avenida aquí bastante emblemática en Sevilla, que es la Avenida de la Cruz Roja, donde es un proyecto, digamos, de transformación urbanística. Se cambian pavimentos, hay drenaje urbano sostenible, políticas de sombra con arbolado, parques infantiles, es decir, cubriría las tres patas que siempre se habla de la sostenibilidad, con la parte económica, con la promoción de un barrio, la parte sostenible y la parte ambiental. Entendíamos que era un proyecto emblemático y queríamos saber cuál era la huella de carbono. Y esta es una de las sorpresas que nos hemos llevado, porque yo sinceramente no tenía un orden de magnitud de cuánto iba a suponer esa obra de la Cruz Roja.
Empezamos a buscar metodología, hace prácticamente casi un año y algo más, encontramos la metodología a través de la fundación, la que ha comentado previamente también Marcos con BD. Empezamos a tener los primeros resultados y hemos hecho ya los cálculos. El software, nosotros estamos muy satisfechos con la labor y el apoyo que hacemos con el software. Marco ya lo ha comentado a través de con la herramienta de BC3, cómo se integra perfectamente y demás. Toda esa información ya Marco la ha dado bastante con más detalle que yo. Y el resultado, ahí está, el número, la métrica, como yo os decía al principio. ¿Cuánto? Lo que no se puede medir no lo vamos a poder reducir. Pues son 892 toneladas de CO2 equivalentes las que se van a emitir como consecuencia de ese proyecto. Pero es que además, al haberlo hecho, nosotros no tenemos, me imagino que vosotros estaréis familiarizados con obras de edificación, nosotros no llevamos a cabo obras tanto de edificación como sí de canalización de redes, de sustitución de redes, de cambio de pavimentos, etcétera. Entonces, lo intuíamos, pero no sabíamos en qué porcentaje. Todo lo que tiene que ver con la parte de saneamiento supone más del 50% de las emisiones de la obra. Es algo que intuíamos, pero no sabíamos de alguna forma cuantificar. Bien, pues eso nos va a llevar a poder establecer, como os decía al principio, criterios en la adjudicación de nuestras obras que posiblemente se aprueben en el Consejo de Administración de diciembre y se pongan en marcha en enero, donde todas nuestras obras tengan aproximadamente entre un 8 y un 9% de los criterios que no son económicos, de los criterios técnicos, van a tener criterios relacionados con cambio climático. Primero, con cálculo de la huella de carbono de la propia obra y después de estrategias de mitigación o compensación de esa obra. Es decir, caso concreto de esta, 892 toneladas, valoraremos positivamente que la empresa adjudicataria de la ejecución de la obra compense esas 800, primero calcule esas toneladas, evidentemente, como ha comentado antes Licinio, con un sistema solvente, probado y posiblemente estamos viendo la posibilidad de pedir la verificación por agente externo de ese cálculo de esa huella y después compensarla. De esta forma, estamos cumpliendo el requisito legal que veíamos antes de establecer criterios climáticos en las adjudicaciones del sector público. Con lo cual, lo que os decía, toda esa parte de huella de carbono, ¿cómo se acaba traduciendo? Al cálculo, a la reducción y a la compensación. Y esto está aquí. Es decir, nosotros en enero ya vamos a empezar a establecer este tipo de criterios en nuestras obras. Para que dimensionéis un poco, esta obra, 892 toneladas. Para que dimensionéis ahí, esos son el resto de nuestras emisiones de los últimos años, cómo ha ido evolucionando. El primer cálculo que nosotros llamamos el año base, el primer cálculo fue en el año 2015, pero la primera vez que verificamos nuestra huella de carbono, es decir, nuestra huella de carbono hay un agente externo, en este caso que es AENOR, que la verifica conforme a un modelo estándar, que es la ISO 14064. Es decir, que de alguna forma, lo que os decía Licinio antes, hay herramientas para que esa trazabilidad y esa fiabilidad de ese cálculo se haga de manera correcta. Y ahí veis cómo la herramienta del cálculo de huella de carbono nos ha permitido pues, reducir prácticamente nuestras emisiones pues, prácticamente a la mitad. ¿Cómo? Pues a través principalmente de políticas energéticas, de políticas de fomento de la producción de energía y del ahorro de consumo, de temas de eficiencia. Pero la evolución es clara. Es decir, una imagen creo que vale más que 1000 palabras, pero no solo eso, sino es que hemos evitado producir a través de las renovables que generamos 8.800 toneladas. Es decir, si se pudiera restar, que no, ya os adelanto que no se puede, las emisiones producidas frente a las que hemos generado, a las que hemos evitado, perdón, pues estaríamos en un balance pues muy cercano al neutro. ¿Vale? Con lo cual aquí se ve perfectamente cómo el calcular la huella de carbono supone que puedes empezar a reducirla. Ojo, estamos ya, como veis aquí en el año 18 y 19 y posiblemente el 21, en niveles que yo llamo ya basales. Es decir, ya es muy difícil seguir reduciendo las emisiones. ¿Cuál es la siguiente herramienta? La compensación. Es decir, compensar esas 13.000 toneladas que generamos ahora mismo, posiblemente lo estamos viendo a través de proyectos de reforestación o de compensación con el Ministerio. De compensación con créditos de carbono de Naciones Unidas.
Pero esta huella de carbono ha sido el inicio, ha sido el tercero, como yo digo. A partir de ahí se ha generado muchísima, por nuestra parte se ha generado muchísima documentación, muchísima difusión de la estrategia climática de la empresa. Se han establecido medidas concretas frente al cambio climático, se han reportado distintos avances en el sector. De alguna forma, intentamos ser pioneros en el sector del agua en políticas climáticas, porque difícilmente los servicios de abastecimiento y saneamiento del sur de España van a ser iguales dentro de 20 o 30 años. Van a cambiar porque las situaciones climáticas actuales nos van a afectar directamente, con lo cual nos tenemos que adelantar. Para nosotros la ley 7 que os comentaba antes de 2021 de cambio climático llega tarde. Una empresa como la nuestra tiene que adelantarse a todo este tipo de políticas, ¿vale? Y yo por mi parte, bueno, aparte de las preguntas que podáis hacer ahora en el chat y en el debate, ahí tenéis mi dirección de correo. Cualquier duda que tengáis, pues encantado de solventarosla. Y, insisto, tenemos un manual de cálculo de huella de carbono para el sector del agua, que si estáis interesados, por supuesto, yo os lo facilito. No sé cómo de adaptable puede ser para el sector de la construcción, pero de alguna forma puede ser una guía que os puede ayudar, ¿no? Yo por mi parte, Licinio. Pues muchísimas gracias. Me Listo. ha encantado la última frase, no sé si puedes releerla, Sí, porque quita un poco. la utilizo siempre en todas las presentaciones porque la leí y me pareció brillante, ¿no? Y es lo que por lo menos en el área de medio ambiente de la empresa intentamos inculcar. Hasta ahora siempre con todas las políticas ambientales y en concreto las últimas con el tema climático se está incentivando demasiado el sentimiento de culpa. Y yo creo que hay que empezar a cambiar en las tornas y hacerlo como algo, como os decía al principio, ¿no? Más desde la devoción que desde el requisito legal. Es verdad que hay veces que hay que aplicar, como yo digo, el artículo 33 y esto es lo que hay y hay que hacerlo. La verdad Pero es que me gusta hacer las cosas más desde la devoción que desde el requisito legal. te voy a robar la palabra de la devoción porque me ha gustado mucho. Y no puedo estar más de acuerdo. Al final, cuando uno explica estas cosas, no puede sentirse un poco a veces tremendista cuando explicamos las cosas que explicamos, ¿no? Y realmente no es la intención, no es la de explicarlo desde ese punto dramático, es un poco ese punto realista que yo también he intentado explicar en los primeros minutos, es decir, no quiero ser dramático, no quiero, por eso me encanta la frase, porque busca ese optimismo que yo creo que todos nosotros que nos dedicamos a esto tenemos. Agradecerte el trabajo que estáis haciendo, para mí es un ejemplo tremendo. Yo creo que también las personas que están asistiendo pues ven el nivel de los ponentes. Y ahora damos paso a Joan. Yo creo que un Plin también es un ejemplo a seguir de actitud y de cómo se enfrentan pues a este tipo de situaciones que nos encontramos. También muchas preguntas que me he ido apuntando que nos va a faltar tiempo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me imagino que estáis viendo ahora mi pantalla. Sí, lo estamos ¿Sí? viendo. Perfecto. Sí. Bueno, primero de todo, buenos días. Dar las gracias al ITEC en especial y en particular a Licinio por la confianza en un PLIM y permitirnos explicar en este fantástico escenario nuestra experiencia en lo que es la sostenibilidad. Y a la vez aprovecho para felicitar tanto a Marcos como a Benigno por los proyectos que están liderando y llevando a cabo. Umplim es una empresa gestora que desarrolla proyectos inmobiliarios llaves en mano para promotores que delegan a nosotros desde la compra del suelo hasta la comercialización y entrega de las viviendas. Umplim nació en 2017 con el objetivo de cambiar dinámicas del sector inmobiliario que aporten una mayor sostenibilidad en el sector. ¿Cuáles son los propósitos y principios de actuación de Umplim? Básicamente, queremos contribuir y cambiar la forma de desarrollar promociones de vivienda. Queremos un sector justo para todos los implicados en la cadena de valor. Creamos relaciones con distintos agentes de interés para superar los marcos empresariales tradicionales del sector. Gestionamos proyectos que generen impacto positivo transversal. Reinvertimos un porcentaje de nuestros ingresos en acciones al territorio donde desarrollamos nuestra actividad. Y gestionamos un PLIM con criterios de sostenibilidad y guiados por las buenas prácticas de la certificación B Corp. En definitiva, un PLIM
lo que hace es desarrollar un modelo que llamamos de negocio de impacto, con el convencimiento de que todo impacto positivo que genere cualquier actividad le va a proporcionar la sostenibilidad pretendida. Un PLIM tiene el propósito de generar valor con su actividad para las personas trabajadores, con beneficios sociales, fomentando la conciliación familiar, la igualdad de género y oportunidades, la diversidad, a los clientes, ofreciendo una gestión inmobiliaria de su hogar de forma transparente, con criterios de responsabilidad social, ambiental y económica. Generar valor también a los proveedores, colaborando con aquellas empresas que trabajan con criterios de responsabilidad social, que fomenten la contratación local y que adquieran productos respetuosos para el medio ambiente. Generar valor también a los inversores, ofreciendo la triple rentabilidad, la social, la ambiental y la económica. Generar valor también para la administración pública, fomentando la participación y cooperación en iniciativas públicas para impulsar proyectos sociales. Generar valor también al sector de la construcción, implementando acciones para el fomento de la responsabilidad social y ambiental en el tejido económico, evitando la precariedad laboral aguas abajo por la cadena de valor. A la comunidad, destinando parte de nuestros beneficios a proyectos de acción social en el territorio donde actuamos. Al entorno en general, integrando la sostenibilidad ambiental como uno de los pilares de nuestra propuesta de valor. ¿Qué aportamos al mercado? ¿En qué ámbitos estamos poniendo el foco para generar impacto? Pues en el acceso asequible a la vivienda, potenciando el acceso a la vivienda a todos los segmentos de la sociedad, promoviendo viviendas de baja demanda energética, para promover también la reducción de la precariedad energética, que cada vez es mayor, promoviendo viviendas ambientalmente sostenibles, con una reducción de la huella de carbono, con una circularidad y con el cálculo del ciclo de vida en las 4 fases de impacto del proyecto. Y intentamos generar sostenibilidad social mediante nuestra actividad para favorecer el valor compartido de la actividad inmobiliaria y así asegurar su sostenibilidad. En esta diapositiva podemos ver los ámbitos donde generamos impacto y las acciones que llevamos a cabo, así como su vinculación en los objetivos de desarrollo sostenible. En el ámbito social, promovemos la asequibilidad de la vivienda, impulsamos proyectos con valores comunitarios y sociales, llevamos a cabo la selección por valores de los proveedores y promovemos la participación de empresas de la economía social y solidaria, entre otras. En el ámbito ambiental, promovemos la eficiencia energética y la economía circular en los proyectos inmobiliarios, realizamos el análisis del ciclo de vida de todos los proyectos, promovemos el diseño de edificios de baja demanda energética y carbono neutrales, con la compensación de CO2 emitido, y realizamos análisis de la biohabitabilidad de los edificios y sus viviendas, entre otros. Y en el ámbito económico impulsamos la economía y empleabilidad local, impulsamos la participación de entidades financieras alternativas, lo que llamamos banca ética, como puede ser Triodos, Fiare, COP57, y promovemos rangos salariales justos en toda la cadena de valor, entre otras acciones. Y en lo que se refiere a la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, en el ámbito social vinculamos el impacto de nuestra actividad con los ODS número 11 o 16, en el ámbito ambiental con los ODS 6, 7, 12, 13 y 15, y en el ámbito económico vinculamos el impacto con los ODS 8 y 9. En un modelo de negocio de impacto, creemos que es imprescindible conocer dicha vinculación y desarrollar un cuadro de mandos con indicadores en cada uno de los ámbitos para definir y determinar datos y el alcance, con estos datos poder definir el alcance del impacto en cada una de las acciones que constantemente estamos llevando a cabo en nuestra actividad. En concreto, para desarrollar nosotros en el ámbito, básicamente, que aquí nos atañe, ¿no? Que es la sostenibilidad medioambiental, porque para nosotros sostenibilidad es transversal, no solo es medioambiental, pero en este caso y en esta ocasión nos enfocamos en la ambiental. Lo que hacemos es, básicamente, vamos a poner focos en dos acciones, la selección por valores y el cálculo de ciclo de vida. Una nos generará una sostenibilidad ambiental más
como consecuencia de su acción, y la otra es mucho más directa, que es como puede ser el cálculo del ciclo de vida. En el caso de la selección por valores, para desarrollar las acciones, con el que Umplim está totalmente comprometido, desde el principio de nuestra actividad establecimos un partenariado o relaciones o alianzas, como queráis llamar, con organizaciones totalmente estratégicas para nosotros, que nos ayuden a desarrollar estas dos actividades de manera rigurosa. En el primer caso, en lo que sería la selección por valores, establecimos relación con B Corp. La selección B Corp, no sé si la conocéis, pero es una parte de una comunidad empresarial de más de 4.000 empresas o compañías que se distribuyen en 77 países a fecha de hoy, en distintos sectores, a fecha de hoy también 153, y que compiten para ser las mejores empresas para el mundo, con el convencimiento de que desde la misma economía productiva se pueden revertir las grandes desigualdades sociales que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años, como el empobrecimiento de países y regiones subdesarrolladas y el devastador cambio climático que está sufriendo el medio ambiente. Todo ello producido por la gestión empresarial, como os decía antes, orientada a maximizar el resultado económico, el beneficio de los accionistas. Se cree que nosotros somos unas empresas que creemos que realmente se puede revertir todo ello, llevando a cabo una gestión empresarial que se oriente a la obtención de beneficios económicos, sociales y medioambientales, para así llegar a estadios de bienestar compartidos, durables y sostenibles. Es desde el mismo mundo empresarial que creemos que se puede revertir todas estas circunstancias. Cabe destacar en esta pequeña formación que actualmente solo existe una empresa de desarrollo inmobiliario B Corp en España, que es Umplim. El proceso de certificación se realiza mediante una herramienta denominada Impact Assessment. B Corp permite a cualquier empresa utilizar gratuitamente dicha herramienta para su propia evaluación. Y esta herramienta ofrece una valoración en distintos ámbitos de análisis, con datos y métricas que permiten el uso de la herramienta para la mejora continua. Impact Assessment despliega distintos cuestionarios que analizan a la empresa desde el ámbito de la gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. La puntuación final es la suma de total de puntos obtenidos en cada una de las respuestas y debe llegar a un mínimo de 80 para la obtención de la certificación. Para analizar la sostenibilidad empresarial, llevamos a cabo la selección por valores. Y lo hacemos a toda empresa proveedora de productos o servicios para Umplim y para todas las promociones inmobiliarias que gestionamos. Usamos el mismo sistema de cuestionario y puntuación que ofrece B Corp para lograr distinguir las empresas unas de las otras en función de su desempeño en todos los ámbitos antes descritos. Y generar un dato concreto sobre el análisis de las empresas que se tendrá en cuenta en la fase de selección para su contratación. Como muestra, os ofrecemos un cuestionario. Se puede ver aquí un cuestionario que es el que nosotros hemos desarrollado para la selección de las empresas constructoras, donde se puede ver todo, bueno, en este caso pues es un ejemplo, se puede ver todo el nivel de preguntas que se hacen en los distintos ámbitos y a la vez también se puede ver cómo están todas las respuestas ponderadas. Para obtener un dato, insisto siempre en lo de dato, en el que podamos cuantificar las empresas por su desempeño en lo que podemos llamar la sostenibilidad empresarial. Para realizar el análisis del ciclo de vida de las construcciones, establecemos también alianza con otra organización totalmente estratégica para Umplim, que es IDEC. Y como ya se ha hablado anteriormente, se ha mencionado pues, el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, que es una fundación que tiene como objetivo la generación y transferencia de conocimiento en el ámbito del sector de la construcción, así como prestar servicios tecnológicos a profesionales, empresas y entidades para la mejora de su competitividad. Umplim empezó su camino haciéndose mecenas del ITEC y colaborando en la implantación de campo del programario para el análisis de ciclo de vida. En esta slide os ofrecemos un pantallazo, una copia de pantalla del programa del TCQ y GMA, con el que llevamos a cabo el análisis de ciclo de vida de todas nuestras construcciones. En este caso, un edificio plurifamiliar de 26 viviendas de Montcada de Reixac, una localidad cercana a Barcelona, en la que justamente hace pocos días iniciamos la entrega.
La sostenibilidad ambiental de los proyectos es uno de los ejes que vertebra nuestra acción. Y actualmente estamos trabajando en análisis de las emisiones de CO2, consumo energético y consumo de agua en los distintos módulos de que dispone el programario. Analizamos el módulo de producción, de construcción, uso, mantenimiento y fin de vida. Esto nos permite obtener nuevamente datos relativos al impacto de los materiales, sistemas constructivos, en términos de energía consumida y CO2 generado o agua también consumida. Estos datos son relevantes en la definición de los proyectos ejecutivos, desarrollados mediante el modelo colaborativo. Ponemos sobre la mesa el impacto que generan dichos materiales o sistemas constructivos como un dato más añadido al puramente económico sobre el que analizar la oportunidad de incorporarlos en el proyecto o, por el contrario, rechazarlos. En esta slide aparece el resultado de la energía incorporada en el proyecto en los 4 módulos o fases. Sobre la determinación de los materiales y sistemas escogidos en la definición del proyecto ejecutivo, somos capaces de proyectar la energía consumida en cada una de estas fases. Y como se puede ver en la gráfica, gracias a los datos obtenidos, podemos observar el gran impacto que tiene en consumo energético en el módulo de uso, por ejemplo, o en la fase de uso y mantenimiento. Conociendo estos datos, podemos tomar medidas correctoras en el diseño del edificio para reducir dicho consumo, de manera que el análisis del ciclo de vida nos permite iterar con distintas opciones hasta lograr el resultado óptimo. Y aquí también tengo que añadir que todas las herramientas que nosotros podemos utilizar en el desarrollo de esas actividades, sobre todo en la fase de diseño y mediante el modelo colaborativo, pues herramientas como el BIM, que nos contaba antes en el proyecto inicial, pues son herramientas que suman también valor a esta capacidad de definir cuál es o cuál puede ser el mejor proyecto que, disponiendo de una capacidad de inversión determinada, llega a generar el menor impacto medioambiental posible. A la vez, en esta siguiente slide podemos ver el resultado de las emisiones de CO2 en cada una de las 4 fases o módulos. Con estos datos analizamos nuevamente el impacto de los materiales y sistemas definidos en el proyecto, considerando, entre otros datos, el impacto del transporte. Aquí, por ejemplo, nosotros analizamos los potenciales productos o sistemas constructivos a incorporar en los proyectos, y en este análisis medioambiental o de ambientalización de cada uno de ellos consideramos también el transporte y la generación de CO2 de cada uno de ellos nos permite de alguna manera generar un impulso a lo que sería la producción de materiales más locales que no tanto del exterior. En ese sentido también estamos generando un impacto social en el entorno de nuestras promociones inmobiliarias. En la fase de uso y mantenimiento observamos que durante la vida útil considerada del edificio, aproximadamente unos 50 años, el CO2 generado en su uso y mantenimiento dependerá, entre otros factores, de los sistemas que podamos escoger, por ejemplo, de climatización. Y este hecho es relevante, porque deberá llegar el momento en que, como se decía antes también, cualquier persona, entidad, empresa que lleve a cabo una actividad y emita un CO2 se verá obligada a compensar dicho CO2. Con lo cual ya no es por el simple hecho de que hoy en día es una propuesta nuestra, un propósito, un convencimiento y una devoción, como se decía antes, en el que debemos trasladar o incorporar la sostenibilidad ambiental también en nuestras promociones, sino porque esperamos que llegue el momento en que el cálculo del CO2 que se genere en cualquier actividad y por cualquier entidad o persona se pueda calcular o se deba calcular y se deba también compensar. Y por eso nosotros ya incorporamos ese conocimiento o lo analizamos para desarrollar comunidades que a lo largo de su vida útil puedan generar el menor impacto posible. Como dato también interesante que nos permite analizar el sistema, el programario de ITEC, es la distancia en la que se encuentran los industriales proveedores de productos y o servicios respecto a la obra en construcción. No solo interesa conocer de dónde proviene el industrial y los kilómetros que tendrá que realizar, así como el medio de transporte que utiliza, para conocer el impacto en las emisiones de CO2
sino que también es importante conocer en posibilidad el dato sobre la participación en la obra de proveedores de proximidad. Es decir, analizamos y a veces también condicionamos la tipología de maquinaria que hará transporte de los productos a nuestra obra. Imponemos en algún caso que se establezca o que se regule o que se acredite que son maquinaria con calificación Euro 6 de emisiones, que son las que regulan las emisiones de los vehículos a nivel europeo. Sino que también lo que estamos es promoviendo que esta distancia de los proveedores sea la menor posible, entendiendo que el transporte a diario es también consumidor y productor de CO2, con lo cual, de una manera también, digámosle, indirecta, estamos promoviendo este comercio local, ese consumo de servicios locales, ¿no? Con la excusa real de intentar también así reducir esta huella de carbono. En este gráfico, por ejemplo, observamos que el 59% de los industriales que han participado en la ejecución del edificio de viviendas de Montcada y Reixac, como ejemplo real, se ubican en un área con un radio de unos 20 kilómetros, siendo el 78% total de los proveedores en los que se ubican en un área de un radio máximo de 30 kilómetros. Y para nosotros esto tiene un valor importante. En esta slide vemos que otro de los propósitos, podemos explicar que otro de los propósitos con el que nació UNPLIM y si se ha mencionado antes, es aportar la asequibilidad en la vivienda, tanto en lo que sería la fase de adquisición por compra o alquiler, como sobre todo en la fase de uso. Y para poder aportar el concepto de asequibilidad en la fase de uso, nos exigimos a nosotros que todo edificio que nosotros promovamos o que se promueva UNPLIM disponga de la calificación energética A, tanto en consumos como también en emisiones. En el equipo de desarrollo del proyecto a nivel colaborativo, incorporamos en la fase inicial, la fase que podríamos llamar de diseño, incorporamos al consultor ambiental para que nos permita, para que junto con los arquitectos, aparejadores, ingenieros, puedan analizar conceptos como la orientación, el factor forma, el aislamiento, el tipo de aislamiento, protecciones solares, todo ello para que se pueda dar cumplimiento a esta calificación energética y para que defina todos los elementos pasivos, como incluso la tipología de fachada, de cerramientos, carpinterías y demás, que aportarán en global al edificio una reducción de la demanda energética y, por tanto, un menor consumo energético, que a la vez, analizando todo eso con la herramienta de análisis de ciclo de vida, repercute si hay un menor consumo, una menor demanda, hay un menor consumo, y con lo cual repercute una menor emisión de CO2 y una menor también dependencia energética. Y aquí, pues, a muestra de todo ello, al final eso se traduce en la obtención de una etiqueta de calificación energética que es la real, la que veis a mano izquierda, que es la etiqueta energética que hemos obtenido el edificio una vez terminado, en la que se puede ver que hemos logrado una calificación energética tanto en emisiones como en consumos. Y luego tenemos a mano derecha la etiqueta, bueno, el documento del coste energético que emite el ICAEN, en el que se puede ver la comparativa de los resultados obtenidos en la nueva construcción, en la construcción de nuestro edificio, versus la construcción típica de un edificio que obtenga o haya obtenido la calificación energética B. Como se puede apreciar, los costes en la dimensión del propio edificio, del grafismo, los costes son mucho, mucho menores. Y lo importante también aquí siguen siendo los datos para nosotros. Obtenemos una calificación energética, una etiqueta en este caso aparece el número 25, consumo de emergencia, de energía, anual. Pues el reto tiene que ser lograr una mayor eficiencia energética que nos aporte un menor consumo en el siguiente edificio, aun siendo conscientes que obviamente la sostenibilidad también pasa por una capacidad de inversión y
y con un equilibrio de fuerzas en muchos casos, ¿no? Al final, Joan, 3 sí, minutos, yo creo que es suficiente, ¿no? sí, Para la perfecto, última parte. Perfecto. correcto. Sí, voy a ir rápido. Nosotros definimos nuestros proyectos como proyectos resilientes, que se desarrollan en básicamente tres vectores: la innovación, la rentabilidad y la cultura. Son estas tres fuerzas que tienen que compensarse en cualquier caso para que el proyecto sea factible y sea viable. En los proyectos que nosotros estamos desarrollando tenemos una carga de medio ambiente que casi es indiscutible, nosotros es irrenunciable y puede ser mayor o menor en función de la rentabilidad expectante en función del tipo de proyecto. A mayor rentabilidad, pues menor capacidad de inversión y entonces menor alcance puede tener la sostenibilidad que podamos llegar a obtener, aunque partamos de unos mínimos que son muy elevados. Y luego también tenemos el factor cultura, lo que llamamos sociedad, en la tipología de producto, en qué vivienda estamos aportando, ¿no? En Emplim creemos que los proyectos inmobiliarios deben dar respuesta a alternativas habitacionales y en ese ámbito, en el ámbito de sociedad, pues a ciertos ámbitos que reclaman distintos tipos de modelo de vivienda. Definición de viviendas con programas funcionales que aporten flexibilidad, por ejemplo, en el uso de todos sus espacios, desjerarquización de las estancias y con una mirada de género. En definitiva, proyectos singulares que se aparten de los estándares de mercado. Y para que podáis ver reflejados o ejemplos de los mismos, pues el proyecto que tenemos en compraventa, en el que podéis ver que al ser de compra-venta hay una rentabilidad expectante algo superior a los que puedan ser de alquiler social. Tenemos el dibujo abajo de las tres fuerzas, tres vectores, en que la parte económico es igual de importante que el de medio ambiente y quizá en el de sociedad pues tenemos que ir a ofrecer al mercado modelos de habitacionales más consolidados, más tradicionales, y en cambio en proyectos como pueden ser de alquiler social o asequible, la rentabilidad expectante no es tan elevada y se pone a favor de una mayor sostenibilidad, una mayor asequibilidad en el uso de la vivienda, como también en el explorar nuevos modelos de programas funcionales que permitan al usuario disponer de alternativas a la habitacionalidad de la propia vivienda. Y sin más que añadir, agradecer a todos los que todavía están escuchando este webinar. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Joan. La verdad es que yo me quedaría mucho más tiempo escuchando. Yo creo que han sido tres presentaciones realmente interesantes. De hecho, no han habido muchas bajas, es decir, por decir que no han habido bajas. Por tanto, yo creo que el interés se ha mantenido durante todo el tiempo. Estamos ya en la recta final y yo antes en mi presentación, ahora ya podéis poner los micros en abiertos para facilitar un poco los comentarios y la conversación. Yo antes en mi presentación he transmitido un poco esa sensación personal de que parece que todavía empieza a sonar el tema de la sostenibilidad, pero no se aplica de una manera, podríamos decir, absoluta en todos los ámbitos, ¿no? Viendo vuestros ejemplos, que yo creo que son realmente... uno tiene envidia, ¿no? de todo lo que estáis haciendo o consiguiendo. ¿Cuál es la principal razón que ha provocado que incorporéis criterios de sostenibilidad en vuestro día a día? Porque no parece que haya una, entre comillas, una obligatoriedad manifiesta. Sí que es cierto que hemos hablado que hay una ley, pero por ejemplo, en Cataluña hay una ley de cambio climático que obliga a todos los frutos de la construcción incorporen la huella de carbono, pero esto no está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la principal razón para dar este paso? Bueno, si me permitís, aunque he sido el último, pues a mí me dejáis ser el primero ahora. Para nosotros lo tenemos muy claro y por eso me permito la licencia de ser el primero. Nosotros somos una empresa que lo que pretende es generar impacto con nuestra actividad. Y la sostenibilidad genera, como me puedo o he intentado transmitir, un impacto directo, no solo en el medio ambiente, sino también en
en la economía de los usuarios, con lo cual nosotros no podemos decir más que la sostenibilidad está en nuestro eje o en direccional o en nuestra base de propuesta de valor de nuestra actividad, con lo cual es incuestionable en ningún caso. Mira, si os parece, sigo yo. En nuestro caso, las empresas de abastecimiento y saneamiento de agua siempre se han considerado como los principales operadores ambientales a nivel local. Es decir, difícilmente otra empresa que no esté en el ámbito local toca tantos aspectos ambientales y de tanta relevancia como una empresa de agua. Toca vertido, toca emisiones, toca residuos, toca contaminación de suelo. Es decir, que nuestra cuestión era primero porque está en el ADN de la empresa y dos, porque es que los riesgos que lleva consigo las proyecciones climáticas que vienen afectan directamente a nuestro servicio. Nosotros vivimos en la sequía de principios de los 90, imaginaros una caída de la facturación del 35%, con un incremento de un 12 o un 15% en los gastos operativos de gestión. Imaginaros lo que eso, bueno, eso cualquier empresa es la ruina, es la quiebra, o sea, se tiene que cerrar. O sea que, bueno, con un servicio público como este, evidentemente no puede, ¿no? Pero es decir, es que es una cuestión de que no hay otra opción. Yo por lo menos es que no veo otra opción. Es decir, es que o vamos por ese camino o empresas como la nuestra, que son eminentemente ambientales, porque cogen un recurso de primera necesidad de la naturaleza y lo devuelven, es que no hay otra alternativa. Nosotros es que no vemos otra alternativa. Por eso te insisto tanto en eso de la devoción y del requisito legal. Empezamos por la devoción porque es que no hay otra alternativa. ¿Algo que añadir, Marcos? Bueno, sí, bueno, en nuestro caso, como nosotros estamos más focalizados a tecnología, a metodología BIM, ¿no? En nuestro caso ha sido más por concienciación, ¿no? Es decir, nosotros, pues ahora Benigno comentaba, ¿no? que estaba dentro de su ADN, ¿no? Del ADN de su empresa, todos los temas de sostenibilidad. En nuestro caso ha sido algo que siempre nos ha gustado, con lo cual igual estaba en el ADN, pero de forma latente, ¿no? No se manifestaba, ¿no? Y ahora que pues nos hemos ido concienciando y hemos visto sobre todo que tenemos capacidad tecnológica para poder realizar y aportar este tipo de herramientas o este tipo de facilidades para poder realizar este tipo de análisis, ¿no? Y que lo podamos implementar de forma interna, pues ha sido el momento en el que nos ha ayudado a dar el paso, ¿no? Cuando al final nosotros podemos decir que estamos, o nuestro día a día es la aplicación de la sostenibilidad, y yo creo que vosotros, bueno, sois ejemplos realmente claros de cómo aplicar todo esto. Yo creo que también ese era uno de los objetivos de la jornada de hoy, ¿no? Que las otras empresas perdieran un poco el miedo de enfrentarse a lo que significa cómo voy a aplicar esto a la sostenibilidad, qué me va a venir encima, qué me va a significar, ¿no? Yo creo que ese era uno de los objetivos. Viendo ejemplos, al final uno se acabó también tranquilizando, diciendo, bueno, pues lo están haciendo de esta manera, hay otras vías, etcétera. Ya os adelanto que hay unas cuantas preguntas en el chat que os las haré ahora en breve, y que invito también a las personas que están viendo el vídeo, pues a acabar de aprovechar alguna pregunta más y aprovechar la presencia de ellos, ¿no? Nosotros podemos decir que somos esa punta de lanza, pero ¿por qué pensáis que, al menos es mi sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero ¿por qué pensáis que cuando miramos al entorno no se acaba de ver una multitud que lo tenga clarísimo, que empiece a aplicar criterios de sostenibilidad? ¿Cuál creéis que es la principal barrera para que empresas como las vuestras empiecen a aplicar criterios de sostenibilidad? ¿O estoy equivocado y resulta que ya todo el mundo lo tiene muy asumido? Venga, Benigno, que dices que no. Mira, quizás mi visión sea un poco distinta de la de Marcos y la de Joan, porque trabajar en el sector público es ligeramente distinto, ¿no? Pero yo te hablo de la perspectiva de lo público y lo que conozco por el entorno de los colaboradores que tenemos de las empresas privadas. Yo creo que son dos. Uno es el cortoplacismo, es decir, generalmente en temas ambientales y en cualquier otro tipo de temas estratégicos, no son muchas las empresas que tienen definido una estrategia a 10, 15 o 20 años. Eso, aparte de las eléctricas y algunas empresas de mayor calado, generalmente eso no ocurre, mucho menos en las pymes, es muy difícil, porque el día a día y la supervivencia es prioritaria a esa estrategia.
Y no olvidemos que este tipo de políticas, y no podemos obviarlo, ¿no? Parece que hay un elefante en el salón y tenemos que hablar de él, esto vale dinero. Es decir, las políticas ambientales y de estrategias ambientales valen dinero. Esto hay que verlo a largo plazo, hay mayor competitividad, se genera, como decía Joan, mayores resultados, rentabilidad, pero inicialmente esto vale recursos, llámalo como quiera, inversión de tiempo, inversión de personal, entonces no son fáciles de ver porque la inmediatez del resultado no es fácil de ver. Dinero, Joan. Vosotros sois una promotora. Sí. Bueno, ¿Qué piensas un poco de todo este entorno, ¿no? Yo creo que vuestro ejemplo es un ejemplo tremendo. bueno, nosotros, como también he intentado expresar antes o comentar antes, ya nacimos para cambiar las dinámicas del sector. Entre ellas, por ser consciente del impacto que estamos generando. Entonces, yo creo que como antes Benigno decía, nosotros tenemos la devoción y el convencimiento de que hay que trabajar así. Y seguramente también tenemos el convencimiento de que, así como estamos ahora analizando la sostenibilidad y cómo las empresas deberían empezar a hacer pasos en sus acciones para analizar cuál es su impacto y cómo mejorarlo, también somos conscientes de que es muy necesario analizar la sostenibilidad empresarial. Yo estoy convencido, y cada vez nos ocurre más, que lo que llamamos clientes cada vez son más críticos, no solo en lo que me ofreces, sino cómo me lo ofreces, cómo lo haces, dónde lo haces, con qué criterios lo haces, cómo tratas tú a tus trabajadores. Y una serie de responsabilidades sociales también, o empresariales, de las que poco a poco los clientes empezarán a pedir. Entonces, sí o sí, no habrá empresa que en poco tiempo que no se preocupe por la sociedad empresarial, la sociedad medioambiental, la social, y si no, no tendrán, quedarán excluidas. Ese es nuestro pensamiento. Entonces, seguramente, y eso es algo que yo percibo, seguramente hay las empresas que pueden llamarse early adapters, que por convencimiento empezamos a trabajar en todo eso y generamos un cierto bueno, pues shake, ¿no? Pequeñito, algún movimiento pequeñito que se percibe, pero sobre todo también es cuando grandes empresas, quizá por motivos inicialmente más comerciales, empiezan a hablar de la sostenibilidad y entonces empieza a ser o acaba siendo un Me Too. Pues bienvenido, ¿no? A mí ver empresas o escuchar proyectos como el de Benigno nos alegran muy mucho porque nosotros percibimos la relación público-privada como algo muy, muy necesario y que desde la parte pública se incentiven ese tipo de actividades, sean ejemplo, es lo que debería ser, ¿no? Y con lo cual esto chapó. Esto seguro que hará que otras empresas pues tomen ejemplo y solo inicialmente por su posicionamiento en el mercado y relevancia comercial, pues ya empiezan a hacer esos pasos. Pues bienvenido, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que estemos nosotros, que como tantas otras, se empiecen a trabajar, se vaya generando también conocimiento y el conocimiento también en el qué puedo hacer yo y cómo puedo llegar a impactar, que eso también es importante. El desconocerlo también quizá no incentiva que se pongan a ello, ¿no? Marcos, vosotros tenéis muchas relaciones con despachos de arquitectura e ingenierías. ¿Y cómo ves tú esa relación? Yo, bueno, bajo mi experiencia creo que hay cierta, lo que comentaba ahora Joan, cierta desconcienciación, ¿no? Es decir, la gente no ve la sostenibilidad, no todo el mundo obviamente, ¿no? Pero la mayoría no lo ve como algo core, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que realmente sea una de sus preocupaciones diarias, ¿no? Lo ve como algo que sabe que en determinados proyectos ha de cumplir porque lo exige un determinado promotor o un determinado cliente, ¿no? Pero no acaba de concienciarse y de saber que como decía, ¿no? Benigno, en cierta manera es una lucha del presente y no del futuro, ¿no? Es algo que no se puede dejar para más adelante.
¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos que se les puede catalogar de early adopters, ¿no? que ya han comenzado y que realmente están concienciados y que reservan una parte de sus honorarios para contratar a especialistas y que hagan todas estas labores de análisis ambiental y demás, ¿no? Pero yo creo que falta, pues, una concienciación, ¿no? Y que, pues, los agentes que estamos ahora en el sector, que estamos incentivando todo esto, pues les podemos ayudar a dar ese paso, ¿no? Como a nosotros nos pasó en cierto momento, ¿no? Que hasta que no encontramos el momento en el que podíamos comenzar a aportar, pues nos costó comenzar a aplicarlo, ¿no? Vale, muchas gracias. Voy a recortar un poco el tiempo quizá de debate porque empiezan a entrar preguntas y creo que es interesante pues darle el máximo de difusión a estas preguntas, de forma que la mayoría son muy concretas, ¿no? Por ejemplo, para Marcos, Ana Guanter pregunta, ¿el modelo BIM del proyecto sirve? Entiendo que un modelo BIM realizado en el proyecto sirve o hay que remodelarlo para obtener esa información. Dependiendo, pero sobre todo dependiendo de las métricas, o sea, de los datos ambientales que utilices, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un impacto ambiental para el encepado distinto al de un pilote, pues vas a necesitar que ese encepado y ese pilote estén modelados con elementos independientes para poder calcular pues, la longitud del pilote por un lado y el volumen del encepado por el otro. ¿Vale? Si los tienes modelados como un único elemento, no vas a poder extraer eso, vas a tener que buscar un impacto que englobe los dos elementos, ¿no? Pero esto es algo que nos pasa con cualquier uso. Siempre hemos de, antes de empezar el proyecto, analizar qué usos se van a realizar y ya pues, adecuar el modelado de ese proyecto para luego poder extraer esta información. Pero no varía mucho más los requisitos que tú necesitas para extraer un impacto ambiental del modelo de los que se requieren para poder extraer un presupuesto. No sé si Ana, si no nos lo acaba de clarificar ahora en los comentarios, se refiere a que si tú empiezas a trabajar desde cero con las mismas objetos que tienes en Revit, si eso sirve para que te calcule emisiones de carbono. No sé, sí, ¿es así sí, o no? servirá. O sea, servirá, lo que pasa es que sí que es verdad que hay determinados casos que son concretos que se han de someter a estudio, como por ejemplo el caso de las cimentaciones, pero cuando hablamos de muros, hablamos de suelos, pilares y todo el resto, sin problema. Vale, muchas gracias. Mireia Pinedo preguntaba si también era aplicable al tema de las instalaciones. Has especificado que sí, por tanto yo creo que era anterior a tu explicación. También nos preguntan el tema de las presentaciones. Entendemos que no tenéis inconveniente en que facilitarnos las presentaciones y poderlas dejar en el SlideShare del ITEC para que todo el mundo pueda acceder a ellas. En cualquier caso, si no hay inconveniente, tendréis acceso a las presentaciones a través de un link de SlideShare que os facilitaremos. Por tanto, sí tendréis acceso a esas presentaciones. Otra pregunta muy concreta. Yo creo que, no sé si Benigno o Joan, a ver si podéis responder. Pregunta de Adrián Gomila. Es frecuente que no se cumpla el ciclo de vida previsto de las instalaciones de los edificios, principalmente de las instalaciones de agua, siendo uno de los motivos la corrosión de las mismas. ¿Qué importancia consideráis que tiene este tema? Si quieres empiezo yo ya. Sí, Totalmente de acuerdo. Es decir, tanto las instalaciones como de la potabilización como de la depuración difícilmente cumplen la planificación de su vida útil. Eso estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que ahí es verdad que desde el punto de vista del medio ambiente, más allá del balance entre la calidad de los materiales, el análisis de ciclo de vida de esos materiales y su durabilidad es algo que no tenemos todavía perfectamente estandarizado. Lo tenemos más desde el punto de vista de la ingeniería y de los compañeros que llevan el área de ingeniería, de qué tipo de materiales, por su durabilidad, etcétera. Tener en cuenta que todos los materiales que tienen que ver con depuración y con tratamiento de agua tienen escasamente 20-25 años. Es decir, hasta hace 20-25 años no había depuradoras, no había emisiones de sulfídrico en las depuradoras, no había clorogas en las plantas de potable. Es decir, que esto es relativamente incipiente, ¿vale? Pero es cierto que desde el punto de vista del medio ambiente, ahí nosotros de alguna forma, por lo menos en nuestra empresa, delegamos en la ingeniería para la máxima durabilidad de los materiales, pero no hay un criterio establecido donde el análisis de ciclo de vida
pondere frente a otros. En estos momentos no lo tenemos. ¿Quieres añadir algo, Joan? Bueno, nosotros básicamente al hacer el análisis del ciclo de vida de los materiales o de las soluciones constructivas que se proponen, lo que sí que tomamos obviamente como base los datos que el mismo fabricante publica. Y en ese sentido, por ejemplo, si tomamos, y ahora quizá me voy un poco del tema, pero si estamos analizando tipología de fachadas, y unas tienen unas condiciones y otras tienen otras, en lo que sería sobre todo la fase de mantenimiento, uso y mantenimiento, pues ahí tendremos un incremento o decremento del impacto, sea en CO2 o en energía o lo que fuere. Es decir, que nosotros al final incorporamos en el análisis del ciclo de vida inicial toda aquella información de producto que nos ofrece el propio fabricante y podemos hacer una traslación a futuro sobre lo que va a suponer el ciclo de vida, ¿no? Y las emisiones y demás. Y si hay una mayor carga de mantenimiento o sustitución del propio porque el material pues tiene una vida útil de 25 años, pues tenemos que suponer que esto se enmendará, entonces, y que tendrá un impacto concreto, ¿no? Si me dejáis añadir un comentario respecto a este punto, y esto pues también os emplazo a una futura jornada que haremos, que hablaremos de los datos ambientales de este banco BD que han ido comentando. En realidad, cuando hablamos de emisiones de carbono o hablamos de cualquier tipo de indicador, esta información está contenida en las estructuras de bases de datos que generan esa información, que calculamos y que le damos ese rigor a esa información, que es una información que está actualizada, porque las emisiones de carbono hay que actualizarlas mínimamente pues, de forma anual, y incorporan información de durabilidad. Todo lo que habéis visto, todo lo que os han explicado, funciona bajo una base de datos de información estructurada, ¿no? Entonces, cuando tú empieces a incorporar esa tubería, te dará informaciones de emisiones de carbono, pero también te va a empezar a dar información, de hecho ya lo damos hoy en día, relativa a la durabilidad, lo que te permite establecer esas previsiones de futuro de cuántas veces vas a tener que cambiar un elemento. Y ahí hay una parte de experiencia propia que obligará pues a Mesesa, obligará a Umplim, a NSI, a cualquier empresa a actualizar sus datos propios en función de la experiencia. Por tanto, todos estos inicios se basan en estructuras de datos externas, en este caso del ITEC, pero a medio o largo plazo acabarán convirtiéndose en estructuras de bases de datos internas, donde el usuario volcará su experiencia y su conocimiento en este tipo de gestión de información. Y ese es el siguiente paso, ¿no? Ahora estamos dándole respuesta a la sostenibilidad con criterios, con esa parte de gestión de datos y de digitalización, y eso permite empezar a calcular todo lo que estáis viendo, pero lo que va a permitir la gestión de esta manera va a ser el hecho de decir, pero este tipo de producto me está limitando esa futura durabilidad, esto lo voy a incorporar, no voy a generar nuevos proyectos que incorporen ese tipo de producto. Eso es lo que esta manera de trabajar permite. Siguiente pregunta. Buenos días. Entiendo, de María Constanza Matías. Entiendo que cuando el gobierno publique el listado de empresas obligadas a medirse la huella de carbono, también publicará las medidas máximas para poder ser contratadas por la administración pública. ¿Esto será así? Si quieres, te respondo. Una vez que, como bien habéis comentado, se desarrolle reglamentariamente la disposición, creo que era la sexta de la Ley 7, de momento el Ministerio no tiene previsto una dotación de emisiones máximas. Es decir, usted tendrá que calcular su huella de carbono y a partir de ahí tendrá que establecer una política de mitigación. Pero en estos momentos, porque eso sería básicamente como meter el sector difuso dentro del plan de asignación. Es decir, si tú le asignas unas toneladas a cada empresa, estaríamos todos ya pues como las plantas de ciclo combinado, como las papeleras y como las eléctricas. Ese, de momento, por lo que nosotros tenemos conocimiento a través de la Consejería de la Junta de Andalucía y del Ministerio, no es ese el espíritu. El espíritu primero es, calcule usted su huella de carbono, establezca políticas de mitigación en base a ese cálculo de esa huella de carbono. ¿Y en base a qué estándares de referencia?
los que marca la Ley 7, de los que ha comentado Licinio al principio en cuanto a reducción de eficiencia energética y reducción de emisiones y ser carbono neutrales en 2050. Eso sí que está claro. Esta pregunta es, yo creo que el pan de cada día que nosotros recibimos. Cuando una empresa quiere incorporarse en el mundo del cálculo de huella de carbono, siempre la pregunta es ¿y cuánto tengo que rebajarla o cuánto tengo que reducirla? Si os habéis fijado en las gráficas que ha enseñado Benigno, él ha determinado un punto casi de no retorno. Un valor de emisiones que por mucho que quiera, al menos con la información, la tecnología, el conocimiento actual, no puede rebajar. Cada empresa, cada institución tiene que determinar cuál es su manera de construir y eso determinará sus emisiones, sus necesidades, etcétera. Nosotros que trabajamos muchísimo con entidades públicas, cada entidad pública quiere promocionar un tipo de construcción o quiere promocionar un tipo de, podríamos decir, objetivos. Esa manera de trabajar, esas decisiones que toman esas entidades públicas responden a unos ratios de emisiones de carbono, pero ni siquiera han empezado a calcularlas. Entonces, siempre queremos tener esa cifra y es totalmente comprensible la pregunta. Es la primera pregunta que se hace. Pero es tremendamente importante empezar a caminar antes de correr. Y para empezar a caminar, lo primero es calcular las emisiones y calcularlas con un rigor determinado. Que bajo la misma situación no tengas una empresa que te esté diciendo que sus emisiones son 50 y otra que son 300. Eso es lo primero. Entonces, cuando tú empieces a almacenar esa información y determines una manera de construir, que al final es el criterio que tiene la empresa, podrás tener esos ratios, pero que te los tendrás que crear tú. Que se generen valores genéricos no hace ningún favor a nadie, porque hay tantas maneras de construir, tantas maneras de hacer, tantas decisiones que estamos viendo que tenemos que tomar, que lo que hay que hacer es primero saber en qué estado estamos cada uno de nosotros. Y a partir de ahí ya sí que podremos determinar esos ratios, pero difícilmente habrá un único ratio para todos, ¿no? Sí que es cierto que empiezan a haber licitaciones públicas que determinan unos valores de emisiones de carbono, pero la mayoría, lo primero que están pidiendo es que se calcule con emisiones de carbono. Y a partir de ahí, pues ya iremos andando. Hay otra pregunta, estamos ya casi sobre el tiempo, que entiendo que obviamente es para Marcos, que habla de si podías explicar un poco mejor el tema de el porcentaje de elementos digitales ambientalizados, es decir, esos quesitos que no quedaba muy claro cuando decías ese valor no era suficiente. Sí, bueno, al fin y al cabo lo que buscamos es contabilizar la cantidad de elementos que se han incluido en el cálculo, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, es una herramienta que podemos coger ciertos elementos y no tenerlos en cuenta, como decíamos, por ejemplo, en el caso de las instalaciones, que en determinados cálculos pues no se tienen en cuenta, ¿no? Pues digamos, este porcentaje nos permite, pues, a nosotros como indicador saber la cantidad de elementos que se están teniendo en cuenta del total de elementos que se encuentran en nuestro modelo, ¿vale? Simplemente, pues, un indicador para nosotros de saber, digamos, entre comillas, la fiabilidad del cálculo, ¿no? O la fiabilidad de los elementos que se están teniendo en cuenta en el cálculo. Claro, en cualquier No sé caso, al si... final estáis definiendo que de un proyecto que puede tener 2.000 elementos, estáis explicando cuántos de esos 2.000 elementos contienen información, ¿no? Y por tanto el valor Correcto. total del cálculo, pues si corresponde a la totalidad de ese proyecto o no. Al final, si le falta el 50% de información, ese proyecto no tiene base, ¿no? No tiene base de cálculo. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que yo ya os digo que estaría más tiempo, pero bueno, yo creo que haremos más jornadas. Me encantaría poder contar con vosotros para jornadas futuras. La jornada de Administración Pública seguro que la haremos. O sea que, Benigno, te diré otra vez que puedas explicar todo lo que he explicado, que yo creo que es realmente interesante. Y solo me queda daros las gracias por vuestras iniciativas, por ser puntas de lanza y por un poco poner un poco de luz a todo lo que estamos viviendo y que un poco los técnicos conozcan cómo dar respuesta a todos estos objetivos presentes y futuros. Muchísimas gracias y nos empezamos a una siguiente jornada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Saludos.